sobre Julián Marías, utilizador de la fe, y va a hacer la presentación del doctor don Ildefonso Rodríguez, profesor de nuestra Universidad Católica, a don José Luis. Buenos días, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, querido Ildefonso, doctor Rodríguez Alcalá, estimadas señoras y señores. Me gustaría poder decir una palabra que sintetizara un poco lo que el doctor Rodríguez Alcalá significa para mí, pero sobre todo es un hombre de grandes fidelidades. Es una persona, don Ildefonso, que busca ser fiel a la verdad, que ha buscado en su trabajo la coherencia de un hombre de unidad y que ha intentado todo lo que tenía desperdigado en su vida darle esa unidad profunda por ser un hombre de fidelidad. Fidelidad en todo, fidelidad hasta incluso en su búsqueda del amor, que es lo más importante, ¿no? Que hasta que no ha encontrado la persona adecuada, como decía María Sayer, pues no se ha quedado. Es un hombre que busca auténticamente la coherencia y la verdad. Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Valencia, con una tesis cum laude, el cine en Julián Marías, una exaltación estética y antropológica. Una de las mejores tesis sobre cine, y yo creo que la mejor en cine de Julián Marías. Realmente hubo un gran tribunal de distintos lugares de España que avaló realmente este cum laude. Licenciado en Periodismo por la Universidad Politécnica de Valencia, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad en su día San Dámaso de Madrid. Por tanto, ha podido hacer un diálogo serio entre la fe y la razón, porque para poder hacer este diálogo hay que saber de teología y hay que conocer las corrientes culturales de la época, si no es imposible. ¿Cómo se hace el diálogo fe-razón? Pues mire, sabiendo las cuestiones de la fe y sabiendo las cuestiones que tienen la razón. Especialista universitario en educación sociopolítica, porque le interesó este tema. Profesor de la Universidad Católica de Valencia, profesor de religión en los institutos de Saler y Mislata, director del 10º Simposio Internacional de Cine de la Universidad Católica, miembro del comité organizador del Simposio Internacional de Cine desde 2003 en la UCV, responsable del seminario sobre Julián Marías en la UCV, crítico literario de la edición digital de las provincias, fue redactor del periódico El Mundo en la Comunidad Valenciana, fue redactor del diario deportivo Superdeporte. Esta es una de las grandes pasiones de don Ildefonso, el deporte y escribir sobre él. Pero bueno, la verdad es que ha encontrado, de hecho, tiene unas publicaciones recientes sobre fútbol en Inglaterra, que merece la pena. Fue redactor del diario deportivo Superdeporte, fue fundador y redactor jefe de la revista oficial del Valencia Club de Fútbol, y ha publicado los siguientes libros: El cine en Julián Marías, que lo ha publicado la FUE, donde es patrono también el señor arzobispo, Bubucelas sobre el fondo rojo, El fervor de los ingleses, historias legendarias de su fútbol y de la vida, una ópera prima, y realmente otras publicaciones que no traemos aquí, pero que dan a entender que, pese a su juventud, del doctor Rodríguez Alcalá, es ya un versado intelectual y un hombre que conoce bastante profundamente bien a Julián Marías. El título de la ponencia sobre el que versa lo que nos va a decir es Julián Marías y el cine. Le da la palabra al señor arzobispo. Tiene la palabra. Muchas gracias al señor don Carlos Osoro, nuestro excelentísimo arzobispo de Valencia, el don José Luis Sánchez, vicerrector de la Universidad Católica de Valencia. Me toca a mí esta mañana hablar de un tema que podemos decir marginal en Julián Marías, pero no por ello menos importante, ¿no? Como es el tema del cine. Fijaros que estamos hablando de un filósofo, hemos visto aquí en las conferencias que han precedido a esta, que hablábamos de Ortega, que hablábamos de la razón vital, que hablábamos de antropología metafísica, que hablábamos de todo esto, y ahora resulta que nos encontramos aquí en cine. Con lo cual nos podría llevar a pensar, bueno, pues que este hombre, ¿qué relación puede tener un gran filósofo, un gran pensador, con algo como tan liviano, tan cotidiano, ¿no? tan popular como es el cine? Pues precisamente eso es lo que vamos a tratar de dilucidar aquí. Y comenzaremos diciendo que, hablando sobre la relación que tenía Julián Marías con el cine, cómo era esa relación de este filósofo, de este gran pensador con el cine. ¿Qué hacía? Se metía en una, nos puede parecer por lo que he dicho, ¿no? Se metía en una sala oscura a ver el cine de Tarkovsky, a pensar, a reflexionar sobre todo lo contrario. La relación de Julián Marías con el cine viene precisamente del entusiasmo por el cine, porque le gustaba, porque le daba placer
y, en definitiva, le hacía feliz. Julián María era un gran aficionado al cine. Era llamado el filósofo que amaba el cine, o que ama el cine, ¿no? Porque podemos seguir leyéndole, por supuesto. Por eso, él siempre dijo que él no tenía nunca nada que ver con el cine, ni estudió cine, ni fue profesor de cine, ni director, ni productor. Él siempre se jactó de no tener nada que ver. Y eso decía que le hacía mucho más libre a la hora de poder escribir sobre el cine, porque no estaba mediatizado por ninguno de estos componentes. Y él decía que si lo hubiera estado, quizá, si él hubiera sido crítico de cine, por ejemplo, no hubiera ido a divertirse al cine, no hubiera ido a obtener placer. ¿Por qué? Porque dice que hubiera tenido que ver todas aquellas películas que se proyectaban, por lo tanto podía haber ido a aquellas que no le gustaban, y por lo tanto su estimación por el cine cada vez ir bajando cada vez más, puesto que podía ir al cine ya como una obligación y a ver películas que no le gustaban. Al ser un hombre de pensamiento, lo que hizo fue integrar precisamente toda esta pasión que él tenía por el cine, integrarla en su pensamiento, integrarla en su obra. Por lo tanto, él dice que el cine le sirvió absolutamente para definir su pensamiento, para concretar algunas de esas ideas que a él se le iban haciendo en la cabeza, sobre las que iba reflexionando, y que al ver una película ya la concretaba. Vamos a leer concretamente algo que él dice sobre su libro Antropología Metafísica, en el que él dice que el cine fue imprescindible a la hora de terminar esta magna obra, su obra principal en su pensamiento, el culmen de su pensamiento. Él dice que él nunca hubiera podido llegar a escribir esta obra si no hubiera visto cine, si no hubiera pensado sobre el cine. Él dice exactamente esto. Dice: cuando escribí un libro titulado Antropología Metafísica, el más personal de mis libros estrictamente filosóficos, me di cuenta de lo que debía al cine. Muchas ideas que en él alcanzaron formulación rigurosamente teórica se me habían ocurrido contemplando películas o reflexionando sobre ellas. Había tenido que elaborarlas, hacer que fuesen filosóficas, pero formaban parte de esa prefilosofía que la filosofía tiene siempre que partir para volver sobre ella y elevarla al nivel de la teoría, de la verdad justificada, o como prefiero decir, de la visión responsable. Aquí vemos cómo la importancia que en la propia vida de Julián Marías, a la hora de hacer filosofía, tuvo el cine. Y como veremos posteriormente, no fue un cine, digamos, profundo, difícil de ver para el espectador, no. Él era un gran aficionado al cine, sobre todo, como hemos dicho antes, a las películas populares, a los clásicos de Hollywood, aquello que nos hacía reír, aquello que nos hacía entretener. Él iba casi siempre acompañado al cine por su mujer, por sus amigos en Madrid, en Soria. No lo tenía como una actividad intelectual en la que, no, dejarme que vea la película, que piense. Luego parecía que sí. Luego cuando leemos sus crónicas, caramba. Y luego tuve el placer de conocer a Enrique González, que le acompañaba a Julián Marías al cine, en su última época de su vida, ¿no? Y él decía, le pregunté, una curiosidad que tengo después de haber leído sus artículos: Julián Marías tomaba notas de las películas, porque me parecía imposible, claro, en la oscuridad, en el cine, en esa fila 10 en la que se sentaban, porque luego es imposible que una persona se acordara de los actores, de hacer ese análisis profundo de la película, todo ello sin tomar ninguna nota. Digo, hombre, me podría acercar, un crítico de cine se podría acercar a algo así si ha visto la película a lo mejor 3 veces. Ya ha visto todo lo que la película quiere decir, toda la carga de profundidad que pueda tener esa película. Pero don Julián Marías, según me contaba Enrique González, ni tomaba nota, veía la película, y sobre todo en una época en la que las películas se veían solo una vez. Julián Marías comienza a escribir sobre cine, los artículos sobre cine, comienza a escribirlos en 1962, cuando no había vídeo, cuando no había reproductores, simplemente al cine se iba una vez, se veía la película, y luego si la reponían en las sesiones de reestreno, pues ya la podríamos ver. Pero sus análisis prácticamente vienen de un solo visionado. El siguiente punto que vamos a hablar sería, bueno, pues ¿dónde y cuándo escribió Julián Marías sobre cine? Julián Marías, como digo, ya él comienza a ir al cine. Él escribe en su gran libro, ¿no?, en sus memorias, un libro imprescindible para comprender a Julián Marías. Él ya dice que a partir de los años 30, 1932, 1933, él comienza ahí su entusiasmo por el cine, ¿no?, en plena época dorada del cine de Hollywood. Y por lo tanto ya lo integra en su pensamiento también muy tempranamente. Ya en 1946, en su libro Introducción a la Filosofía, él ya introduce algunas líneas, pocas, pero sí que él ya deja ver un poco que él sí que le da importancia a esa representación de la vida humana que significa el cine. Y ya mete unas cuantas líneas en un libro de filosofía, mucho antes que Jean Mitry, el gran gurú, el gran teórico del cine, como
como estudio universitario, como teoría, más que como práctica, ¿no? Los americanos nunca estudiaron cine, se ponían a hacerlo, ¿no? Los grandes maestros. Aquí en Europa sí que a partir de Jean Mitry se comienza a teorizar, se comienza a estudiar el cine. Pues bueno, pues mucho antes que Jean Mitry, ya Julián Marías en 1946 ya introducía algo, ya digo, alguna pincelada de cine en su obra. Posteriormente, en su libro La imagen de la vida humana, ya en 1956, sí que le dedica bastante más, desarrolla esas pocas ideas, esas pequeñas ideas que metió sobre la imagen y el cine en la vida humana, y ya desarrolla este libro, en el que habla del cine concretamente, pero también habla del teatro, de la literatura, todo aquello que nos sirva como representación biográfica de la vida humana. Posteriormente tiene 2 libros más en los que podemos encontrar algo que reflexiona Julián Marías sobre cine, como es La educación sentimental, de 1992, en el que, bueno, ya sí que habla sobre el cine como un instrumento educativo, uno de los grandes instrumentos educativos del siglo XX para el ser humano, sobre todo en lo que respecta a la educación sentimental. Y por último, en su libro La felicidad humana también le dedica algunos párrafos, algunas líneas, habla sobre el cine como esa ocupación felicitaria del ser humano. Es decir, el cine para Julián Marías es aquello que nos hace felices, es una ocupación que el ser humano va al cine porque le hace feliz, no hay otra. Es decir, en ese caso, lo que hace grande al cine, quiere decir Julián Marías, el cine puede ser muchas cosas. La imagen se ha venido desde 1896, ¿no? Se ha venido utilizando para muchísimas cosas, ¿no? Para denuncia social, para documental, pero él dice que lo que ha hecho grande al cine, lo que hace que conozcamos hoy el cine tal y como es, que sea así de grande, es precisamente porque divierte al espectador, porque le hace feliz, nos hace feliz ir al cine, nos da ilusión el hecho de ir al cine. Eso es lo que engrandece al cine y hace que llegue al mayor número de gente posible, no es algo residual. Por último, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Julián Marías sí que realiza concretamente su discurso de ingreso sobre el cine. Aquí sí que Julián Marías sí que focaliza todo su discurso en el cine, y esto sería lo que ha escrito, lo que podemos encontrar sobre el cine de Julián Marías en su obra filosófica, que es más bien poco, donde sí que encontramos toda la gran carga de reflexión sobre el cine, todo lo que Julián Marías ha escrito sobre el cine, es en 1500 artículos periodísticos. Julián Marías, desde el año 1962 hasta el año 1997, claro, más de 35 años, estuvo escribiendo semanalmente un artículo sobre cine. Lo hizo primero en la revista Gaceta Ilustrada y posteriormente, a partir de 1988, en Blanco y Negro, el suplemento del periódico ABC, donde él escribía también una columna de opinión. Aquí, como digo, está la gran obra sobre el cine de Julián Marías. Por lo tanto, podemos comprobar que Julián Marías no tiene una obra sobre un libro ordenado, sistematizado, organizado sobre cine. No existe, no está. Por lo tanto, la labor que hice yo en mi tesis doctoral, que viene reflejada en este libro que prácticamente se estrena hoy aquí, es el que me ha enviado la editorial, supongo que espero que pronto lo distribuya. Este es el libro, El cine de Julián Marías, es el intento que se ha hecho en España por ordenar, recopilar, dar sentido, sistematizar un poco todas esas ideas tan brillantes y tan profundas que Julián Marías dejó durante más de 35 años, como hemos visto, en esos artículos sobre cine. Porque ¿en qué consistían esos artículos? Aquellos artículos, como he dicho, bueno, pues son un pequeño caos. Es decir, Julián Marías veía una película y opinaba sobre ella, pero como era un hombre de tan vasta cultura, que escribía sobre todo, pues sus artículos, en la recopilación que yo he hecho, es decir, dije, bueno, vamos a ver si organizamos de qué hablaba Julián Marías en sus artículos sobre cine, sobre qué temas hablaba. Sobre todo el que más le interesaba era la antropología, la vida humana. ¿Qué tenía que ver la película? El argumento de la película, la historia humana que nos cuenta esa película. Eso era lo que más le interesaba. Por lo tanto, la mayoría de sus artículos lo que nos va a contar es qué historia humana, qué relación tiene, qué podemos aprender del ser humano en esa película que hemos visto, sobre sus ilusiones, sus dramas, sus anhelos, sus caídas, todo ello. Después habría un segundo grupo de temas que sería el estudio del cine como arte y comunicación. Para Julián Marías también el cine era un arte, además de divertir, consistía en un arte, dice que el arte más propio del siglo XX. Igual que la pintura, la escultura han tenido sus siglos, dice Julián Marías que el cine fue el arte propio del siglo XX. Y por lo tanto él también reflexiona sobre cómo hacer buen cine.
cómo una película debe ser buen cine y debe ser una buena película. Sobre esto también reflexiona Julián Marías en sus artículos. Es decir, de sus artículos también podemos sacar un libro que puede ser estudiado en las escuelas de cine, tanto de antropología, como hemos visto en esos primeros temas que hemos dicho que podemos sacar de los artículos de Julián Marías, como de una escuela de cine, cinematográfica también, porque también él explica los artículos que considera que es buen cine, para que guste, sobre todo, fijaros, para que guste al espectador. Él siempre piensa cuando escribe sobre cine en el espectador. Esta película, ¿cómo se podría haber hecho incluso para que fuera más atractiva para el espectador? Después también, sobre una película en concreto, muchas veces, ya digo, el fin de semana, entre semana, veía una película que le servía como excusa para introducir en su artículo sobre cine un tema antropológico o escribir sobre buen cine, sobre cómo se debería hacer una buena película, y también quizá también sobre una película se centraba muchas veces también en esa película en concreto. Además también le servía, muchos artículos suyos son escribiendo sobre un género cinematográfico. Él era un gran amante, como hemos dicho, del cine americano, que es basado en los géneros y en el Star System, y también escribía pues, sobre el western, sobre la comedia americana, sobre las películas de espías, sobre los thrillers, por qué era un buen western esa película, qué era lo que nos proponía. Es decir, también escribía por último sobre actores y directores. También Julián Marías pues, nos hablaba mucho sobre los actores de Hollywood que encarnaban todos esos personajes que salían de la imaginación de los guionistas, ¿no? También, obviamente, y por último, hay muchos artículos también que hablan sobre las vigencias sociales. Ponían en relación la película con las vigencias sociales. Claro, una de las definiciones más impresionantes que hace Julián Marías y que también tiene que ver con esta parte de las vigencias sociales es que el cine es el arma más poderosa que tiene el hombre contra la muerte. Y lo dice así: el cine es el arma más poderosa que tiene el hombre contra la muerte. ¿Por qué? Porque es lo que hace que conserve toda nuestra esencia, que conserve nuestras formas de vida, que conserve nuestros modos de vida. Es decir, hoy en día, por ejemplo, a mí me sorprendió, ¿no? Un día estaba viendo una película de 1922, El Doctor Mabuse. Uno está acostumbrado a ver la recreación que hace el cine de la época de 1922. Pero es que en aquella película no era una recreación. Lo que estaba viendo en la pantalla era cómo vivía la gente en 1922, cómo vestía la gente en 1922, cómo eran los coches en 1922. Y no era una recreación. Se filmó en ese año, por lo tanto todo eso pervive, puede llegar hasta nosotros, superando toda la materialidad, ¿no? Que muchas filosofías, ¿no?, apuntan que el hombre es material, es solo materia y tal. Bueno, pues aquí vemos cómo el cine hace que de alguna manera también trascendamos y podamos ser testigos de todas esas vigencias sociales que estaban antes, ¿no? Y que hoy, desgraciadamente, bueno, pues casi todo el mundo que vivió en 1922, 1919, pues ya no está entre nosotros en este mundo, ¿no? Lo siguiente que vamos a comentar es, bueno, ¿y qué es lo que por qué le interesa tanto a Julián Marías el cine? ¿O por qué nos debería de interesar también a nosotros como espectadores el cine? Lo he dividido en dos grandes grupos. Uno es porque el cine para Julián Marías supone, como hemos visto, ¿no?, en esa primera reflexión que hemos leído, supone todo un método de estudio del ser humano. El cine nos sirve para ver cómo es el hombre, cómo es la vida humana, enlazándola con esa teoría analítica del hombre de Ortega, qué es la vida humana, cómo es la vida humana, y luego con la teoría empírica de Julián Marías, que hace, es decir, el hombre es esa concreción empírica de la vida. Se vive porque uno es hombre, es mujer, tiene un cuerpo. Vimos en la conferencia de ayer de don José Luis Sánchez, ¿no?, todas esas categorías. Pues precisamente todo eso podemos aprenderlo a través del visionado adecuado de una serie de películas. Julián Marías siempre dijo que una de sus grandes aspiraciones era precisamente escribir ese libro de antropología cinematográfica, ¿no? Nunca llegó a escribirlo, ¿no? Pues bueno, con este libro modestamente hemos intentado hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Dice, es importante, podemos conocer al ser humano, es un método de conocimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque a través del cine presenciamos otras vidas, vemos dramas humanos, vemos vivir, vemos lo que hacen las personas con su circunstancia, cómo luchan en su día a día, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos. Todo esto lo vemos en el cine. Y no es nuestra vida, es la de otros que vemos. Por eso nos interesa tanto el cine, es decir, porque es un drama, no un drama como entendido como algo triste, sino un drama por ese quehacer, por ese guión, por esas biografías, esas acciones, ese quehacer con las cosas que vemos que los personajes de las películas realizan. Y por eso nos atrae. También dice que podemos ver también en el cine
la lucha, como hemos dicho, la lucha contra la circunstancia, la lucha con la circunstancia, que como proponía Ortega, su maestro Ortega, en esa definición de lo que es el yo, eso lo podemos ver en el cine, que nos sirve también para precisamente aclarar este tipo de conceptos. Ayer teníamos aquí un debate, ¿no? Un debate, una pregunta, ¿no? Bueno, ¿eso de qué es eso de que yo soy yo en mis circunstancias? Que decía Ortega, ¿qué significa esto? ¿Puedo cambiar? ¿No puedo cambiar? Bueno, pues en el cine precisamente podemos ver, no que nos expliquen teóricamente, ¿no? Sino podemos ver qué es eso del yo soy yo y mis circunstancias. Por ejemplo, una película como Náufrago de Robert Zemeckis, ¿no? En la que vemos un hombre que tiene una vida cotidiana en la que él es un directivo de una empresa americana de mensajería, ¿no? Está pendiente del tiempo constantemente, no me tengo que marchar, deja a la familia de lado porque su trabajo es lo primero, va viajando por el mundo de acá para allá, y de repente el avión en el que viaja se cae y queda aislado en una isla desierta, queda náufrago en una isla desierta. ¿Qué le sucede a esta persona? Obviamente su circunstancia cambia de forma radical. Lo que le rodea ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué tiene que cambiar? Él también tiene que cambiar. Es decir, en la ecuación yo soy yo y mis circunstancias, ¿quién es el yo? Tom Hanks es el protagonista de esta película. Tom Hanks. Ese es el yo. Soy yo y mis circunstancias. ¿Quién es el segundo yo? Tom Hanks. Pero ojo, que ese segundo yo está acompañado por las circunstancias. Cuando la circunstancia cambia, ese primer yo, el que no cambia es el segundo yo de la ecuación. Es decir, Tom Hanks cuando se levanta por la mañana se mira en el espejo, siempre es el mismo. Dice, bueno, pues ¿con quién tengo que luchar esta mañana? Conmigo mismo, porque soy así. Eso no cambia. Pero lo que le ha cambiado es la circunstancia, y eso es lo que provoca que ese primer yo, ese sí que es el que cambia. Tom Hanks en esa isla cambia completamente, porque su circunstancia con la que tiene que lidiar en una isla desierta es muy diferente que en Memphis, donde vive con su trabajo. Por lo tanto, al final, cuando él regresa, milagrosamente, ¿no? Regresa de nuevo a Memphis, es un hombre cambiado. Esto nos lo muestra perfectamente Robert Zemeckis en este film. Luego veremos también, ya que hablamos de él, también es muy interesante porque podemos ver aquí, fijaros también otro concepto como el de razón, que explica Julián Marías, que es la presión de la realidad en su interconexión. Aquí vemos cómo a esa playa, a esa isla en la que queda aislado, en esa isla desierta en la que queda Tom Hanks, le van llegando continuamente paquetes de ese avión que ha caído. Él era directivo de una empresa de mensajería. Van llegando paquetes que contienen cosas. Él los recoge, los va abriendo, en uno ve que hay unas cintas de vídeo, en otro ve que hay unos patines de esquiar sobre hielo. Dice, bueno, es que esto a mí no me sirve para nada. En la circunstancia que me encuentro, esto a mí no me sirve para nada. Pero se pone aquí, se pone a pensar, a reordenar su circunstancia, a razonar. Y ve que, bueno, pues estos patines que no me sirven para nada, pero si los corto me quedo con el hierro de del patín y me puede servir para cortar madera. Por ejemplo, las cintas de vídeo, que obviamente aquí no tengo ningún reproductor en la isla desierta, no me sirve para nada, pero si le quito la cinta me puede servir para atar la madera para poder hacerme una cabaña. Es decir, va pensando, va rehaciendo su circunstancia. Esto nos lo muestra el cine. Otra película también a mí me gusta mucho, como es por ejemplo Grand Prix, una película sobre el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en el que el director Frankenheimer nos va mostrando de alguna forma, es decir, cómo cada piloto sobrelleva ese campeonato del mundo. Uno es más nervioso, otro más tranquilo, otro conduce de forma, lleva una vida desordenada, con lo cual incide luego en su forma de conducir. Es decir, nos va mostrando cada uno de esos pilotos cómo se enfrenta, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su vida, cómo se enfrenta a su vocación, que no es otra que la de correr en coche, ¿no? Competir en un campeonato del mundo. Pero el cine nos va mostrando cómo cada uno de ellos, cómo cada tipo humano, cómo cada personalidad afronta la misma circunstancia que es ese campeonato del mundo. Por ejemplo, también el cine nos dice, en este método de estudio del ser humano, nos sirve porque nos presenta modelos humanos. Es decir, modelos humanos en los que nos podemos ver reconocidos, o modelos humanos que nos puedan servir como ejemplo para mi vida. Como ejemplo, es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos salido del cine diciendo, pues yo lo haría también, y me gustaría hacerlo, a unas sabiendas que no vamos a ser capaces? Pero el cine nos impulsa, nos arrastra. A mí me gustaría haberme comportado como Gary Cooper en Solo ante el peligro. Probablemente yo fuera el primero que saliera corriendo del pueblo, no lo dudo. Pero después de ver la película, durante las 2 siguientes horas, mientras regreso a casa andando, pues yo también me gustaría ser como Gary Cooper, valiente, ¿no? Y aguantar, tener esa lealtad, esa dignidad, esa valentía de aguantar allá que lleguen al poblado, ¿no? Al pueblo del oeste, sus enemigos, cuando él está solo. Es decir, hace que de alguna forma nos fijemos en ciertas personas, ciertos personajes, entre comillas, que vemos en el cine, y que hacen que, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Pues queramos parecernos a ellos, nos sirvan como ejemplo de vida. ¿Cuánta gente se puede haber inspirado en una película a la hora de realizar su proyecto de vida? ¿No? Pues yo es que vi esta película, vi ese personaje y a mí me gustó, entonces
aquello, ¿no? Es decir, aquello que vi en esa película, esa profesión, ¿no? A lo mejor cuántos periodistas han salido después de haber visto Primera Plana, por ejemplo, ¿no? De Billy Wilder, no lo sé, yo no, pero bueno, sí que algunos sí que puede ser que hayan sentido esa vocación, pues me gusta este tipo de vida, esta personalidad de Walter Matthau, ¿no? El protagonista de aquella película, ¿no? La de buscar noticias, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, a Julián Marías también le gustaba mucho lo que era, él llamaba los procesos de mitificación. El cine sirve para realizar esta mitificación de ciertos personajes, ¿no? Que todos podemos tener en nuestra mente, ¿no? Cuando hablamos de cine seguro que a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Muchos personajes entrañables, por otra parte, que hemos visto en la pantalla. Por eso Julián Marías denunciaba en el cine moderno todo lo que se llaman esos procesos de desmitificación. Por ejemplo, había una película que se llamaba Buffalo Bill y los indios, que lo que hacía era desmitificar la figura de Buffalo Bill, ¿no? Es decir, en vez de ser ese cazador, ¿no? del oeste, ¿no? que recorría las praderas, que durante tantos años, ¿no? los chavales de mi generación, incluso anteriores, pues han tenido como ese héroe del oeste, lo que hacía era desmitificarlo. Era de alguna forma decir, no, era un sanguinario asesino de indios, ¿no? De tal, y este no era realmente Buffalo Bill. Decía, no, eso no se puede hacer, sobre todo porque el director lo que hace es aprovecharse precisamente del mito de Buffalo Bill. Si Buffalo Bill no fuera un mito para el espectador de cine, nadie hubiera ido a ver Buffalo Bill y los indios. Y los niños que iban a ver Buffalo Bill y los indios lo que pretendían era ver una película de aventuras del oeste que les ilusionaba, que les divertía, donde veían un comportamiento heroico para ellos. Por lo tanto, es aprovecharse del mito del cine para desmitificarlo, con lo cual eso Julián Marías lo consideraba una absoluta deslealtad, porque el cine lo que tiene que hacer precisamente a la hora de educar a los humanos es proponerle estos modelos de referencia. También importantísimo, el cine sirve también para ver, hablábamos ayer de la condición sexuada del ser humano, para ver el ejemplo de lo que es ser hombre y ser mujer. En el cine hemos visto lo que es ser hombre y ser mujer, ver la vida desde la perspectiva vital masculina y desde la razón vital femenina. Es decir, desde todos estos puntos de vista, el cine nos ha ofrecido grandes modelos de hombre y grandes modelos de mujer, ¿no? La forma de moverse, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de hacerlo. En el cine podemos, sobre todo, ¿no? Como decía Julián Marías, en la gran época del cine clásico de Hollywood, los años 30, 40, 50 y primer tercio de los 60, estos grandes modelos, ¿no? Julián Marías, por ejemplo, él decía que uno de sus grandes modelos de lo que era ser mujer, para él era Greta Garbo. Él estaba absolutamente, no voy a decir enamorado, pero sí que loco por Greta Garbo, ¿no? Incluso decía que cuando él iba a Nueva York, él sabía que, cuando vivía Greta Garbo todavía, ¿no? Por supuesto, en Nueva York, él sabía que, bueno, que ella pues solía ir por Central Park a pasear. Él dice, bueno, yo siempre procuraba estar por allí. Nunca tuvo suerte, reconoció, nunca, por si acaso, nunca se la cruzó, nunca se cruzó con Greta Garbo, ¿no? Pero para él era un gran modelo de mujer. Incluso decía, me gustan las películas de Greta Garbo, dice, y prefiero que cuanto peor sea la película, mejor. ¿Por qué? Porque así la puedo ver solo a ella, no me interesa la película, es decir, así no puedo, el argumento de la película no me distrae, puedo ver a Greta Garbo siendo mujer en la pantalla. Hablando de la condición sexuada y sexual también, por supuesto, como hablábamos ayer, el ser humano primero es sexuado y luego sexual. Hay una película que toma como ejemplo también Julián Marías, que nos explica, ¿no? Estamos hablando un poco cómo le sirve el cine a la hora de explicar ciertos conceptos, que explica muy bien esta condición del ser humano, ¿no? Como es la película de Manolo Summers, del rosa al amarillo. Es decir, aquí nos propone dos historias entre un hombre y una mujer, pero cuando la condición sexual, cuando el sexo no interviene en su relación, como es durante la infancia y durante ya la vejez. Es decir, es la atracción que siente un niño y una niña, el uno por el otro, por el hecho de uno ser niño, ser hombre, y la otra por ser mujer. Ahí no interviene el sexo para nada, pero sí que se ve ya como hay esa atracción por el hecho de ser hombre y ser mujer sin que intervenga el sexo. Posteriormente, obviamente, al otro lado de la vida, podemos decir, cuando uno ya es mayor, sucede lo mismo, y también nos muestra esa misma historia, otros personajes, pero también cuando ya son mayores, cuando también el sexo deja de ser importante, deja de ser, ¿no?, nuclear, también nos propone vemos en el cine cómo se produce ese enamoramiento, esa atracción hombre-mujer sin que el sexo intervenga. El segundo gran grupo de qué interesa a Julián Marías del cine, o por qué nos debe interesar, es para qué le sirve el cine al ser humano. Es decir, cómo interviene el cine en nuestra vida, en qué la modifica. ¿Modifica el cine algo en nuestra vida? ¿Nos sirve para algo, además de para divertirnos? Julián Marías, como digo, dice que el cine, lo más importante del cine es su potencia diversiva, es decir, nos sirve para divertirnos, para sacarnos de la pesadumbre de la cotidianidad. Julián Marías dice que a él le servía, a cada uno de nosotros nos sirve
durante esas 2 horas, primero que nos ilusiona el hecho de voy al cine, porque el cine, él decía que es algo a lo que se va, hoy en día no tanto, pero debería de ser así, el cine es algo a lo que se va, y por lo tanto con esa ilusión de ir al cine. Luego una vez allí, como él cuenta también en otros de sus artículos, uno pues se deja, él dice, deja el paraguas, se entra en la sala de cine, nosotros diríamos, bueno, dejamos nuestras pesadumbres, nuestras preocupaciones, nos metemos en el cine, y allí nos olvidamos un poco de todo durante esas 2 horas en el que nos divertimos, nos entretenemos con aquello que estamos viendo, y por eso vamos al cine. Eso es lo que para Julián Marías es lo principal, la principal característica del cine que tiene para el ser humano. Por un momento él dice que suspendemos la vida real y vivimos otras vidas, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque el cine contiene un drama, vemos vivir, por lo tanto suspendemos nuestra vida real. También esto lo podemos ver incluso en la sala de cine, en la que todo se apaga. Que es lo que digo, aunque uno vaya al cine, aunque uno vaya acompañado, cuando ve la película siempre está solo. ¿Por qué? Porque se apagan las luces, nos quedamos a solas con nosotros mismos y con la película, y ya nos olvidamos de todo. Luego se enciende la luz, la pantalla vuelve al blanco, se deshace un poco el hechizo, pero durante esas 2 horas sí que hemos podido suspender nuestra vida real, nos hemos divertido. Como hemos dicho antes, el cine es para Julián Marías y para su maestro Ortega. Esta idea de la ocupación felicitaria la toma de Ortega y Gasset. Es la ocupación felicitaria. Hay una película antes prefiero leer un pequeño párrafo que deja muy claro lo que es el cine para Julián Marías y en qué o para qué debe servirle a la persona, ¿no? Es decir, lo tengo aquí, y en él nos cuenta lo que debe ser el cine. Dice: algunos directores de cine, dice Julián Marías, algunos directores de cine creían que al pueblo le gustaban las películas que presentaban problemas sociales, lucha de clases y cosas parecidas. Resultó que lo que realmente gustaba a los obreros eran las películas que mostraban la boda de Alfonso XII. Venían a decir: para ver una casa pobre y gente que come mal, ya lo tengo en la realidad, en mi casa y en mi barrio, y no necesito ir al cine. Lo que quiero es que me enseñen un palacio maravilloso, con cuadros, tapices, columnas y carrozas, y gentes bien vestidas. Esto les producía placer, los liberaba momentáneamente de la estrechez, les prestaba otro mundo más atractivo. Fijaros la expresión, les prestaba otro mundo más atractivo durante esas 2 horas. Les prestaba, vivían en ese mundo atractivo durante 2 horas, luego obviamente todo lo que es prestado hay que devolverlo. Pero bueno, era prestado, podían estar allí durante esas 2 horas viviendo en ese mundo mucho más atractivo. Hay una película de Preston Sturges que se llama Los viajes de Sullivan, de nuevo volvemos al cine americano, 1941, en el que precisamente es todo un alegato en favor de este tipo de cine. No sé si la conocéis, es una película en la que un director de cine de Hollywood que hace comedias, hace reír a la gente, dice que bueno, que eso es un poco banal, ¿no? Que lo que quiere es precisamente hacer un cine de denuncia, un cine social en el que se muestre la pobreza, ¿no? de la Gran Depresión americana, que está pasando la gente, los obreros despedidos, las grandes bolsas de pobreza. Y él quiere pues realizar una película de ese tipo. Por circunstancias acaba en la cárcel. Es una comedia, esta es la de comedia. Este director por circunstancias acaba en la cárcel y ve que allí todo el mundo, obviamente los presos, están tristes, están allí presos, están trabajando, picando piedra, y de repente hay un día que los ve contentos, que los ve ilusionados, que los ve felices. Pregunta: ¿qué pasa hoy que estáis diferentes? Es que hoy toca cine. Toca cine. Y cuando van al cine, efectivamente, les ve reír, les pone una película de Mickey Mouse. Y los presos ríen a carcajadas, lo pasan bien, son felices, y ahí se da cuenta este director, en este caso Preston Sturges, en la película, que el cine, su verdadera función es la de hacer feliz a la gente, que como hemos dicho al principio, la grandeza del cine está en que hace feliz a la gente. Cuenta también Julián Marías que en su libro Vida de la India, ¿no? Que cuando estuvo en la India él vio en una sociedad muy empobrecida, en la que incluso la gente pasaba mucha hambre, que había grandes colas en los cines. Y decía: ¿cómo es posible que esta gente se quite de comer para ir al cine? Puesto que la entrada, como pasa ahora aquí en España también, bueno, pues no era muy económica, pero las colas en la India, sabéis que hay una gran afición por el cine, ¿no? En Bollywood, o sea, Bollywood es una gran productora, que se está acercando a la producción de Hollywood, hay un gran gusto en la India por el cine. Esa gran escuela decía: bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí que la gente es capaz de quitarse de comer para ir al cine? Su conclusión, efectivamente, y es una de las claves que da Julián Marías y el cine también, para ver la trascendencia del ser humano, que el ser humano no es solo materialidad, porque el ser humano también necesita alimento espiritual, también el cine le hace feliz, el cine le quita la pesadumbre, y el hombre también necesita ese tipo de alimento, porque es un ser trascendente, porque no se queda siempre en materialidad, no es suficiente el comer para su cuerpo, también necesita
la ilusión, también necesita el ir al cine. En este caso, los indios eran felices yendo al cine y no les importaba quitarse de comer para, digamos, engrandecer un poco también su alma. Por eso dice que en muchas ocasiones el enemigo del cine en muchas ocasiones ha sido la cultura y el arte. Él considera que el arte sí que realmente, como hemos dicho al principio, el cine es un arte, por supuesto, y que es cultura, por supuesto. Pero él dice, en muchas ocasiones se ha confundido, se ha querido hacer del cine ese arte, esa cultura que no llega a la gran mayoría de las personas. Por lo tanto, muchos directores, muchos autores de cine han tratado más de hacer arte que de hacer cine. Y ahí, según Julián Marías, ahí se han equivocado, porque alejan el cine de las personas. Por supuesto, el cine también le sirve al ser humano para su educación sentimental. Es decir, el cine, decía Julián Marías, es el gran último reducto del amor, donde podíamos ver realmente todos esos matices de algo tan complicado como es el amor, como es el enamoramiento, ¿no? Es decir, como hemos dicho antes, difícil de explicar, difícil de ponerlo sobre la mesa teóricamente, pero ¿cuántas veces hemos visto en el cine esos procesos de enamoramiento? Julián Marías decía, toda película de cine, toda buena película de cine tiene que contener amor en su argumento. Decía, menos las que tratan sobre submarinos, aunque hoy en día, incluso las que hablan de submarinos, alguno también mete por ahí el amor. Es decir, todas las películas deben de tratar sobre el amor. Es, como digo, el último reducto de que le quedaba al amor, la última frontera, el cine, donde podíamos ver lo que era el verdadero amor, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en películas como La Reina de África, ¿no? Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, enamorándose en ese viaje por el río Zambeze, ¿no? hasta las cataratas Victoria, cómo se van enamorando, lo que en principio parecen dos personas muy desiguales, con diferentes intereses, se van enamorando, se van conociendo, ¿no? Y al final de la película ya no pueden vivir el uno sin el otro. Pero vamos viendo ese proceso. Lo mismo sucede en una película que me parece muy interesante, ¿no? Es la de Amores con un extraño. Es una pareja que va a tener un hijo por accidente, es decir, una pareja que no tiene relaciones sexuales, ella queda embarazada y por lo tanto deciden abortar. No se conocen de nada más, no tienen nada más en común y deciden abortar. ¿Qué pasa? Que para abortar necesitan irse lejos de su pueblo, lejos de su ciudad. ¿Qué pasa? Que hacen el viaje juntos. Los dos se meten en un coche y la película trata de eso, ese viaje que hacen desde su ciudad natal, digamos, hasta la ciudad donde tienen que ir a abortar. ¿Qué sucede? Que en ese viaje se produce un proceso de conocimiento del otro. No se conocían, habían tenido una relación sexual esporádica, pero en ese viaje se van conociendo. De verdad, se van conociendo profundamente y se van enamorando. El conocimiento lleva también al amor, no podemos querer aquello que no conocemos. Este viaje hace que se conozcan, les lleva al amor. ¿Y qué sucede cuando llegan al final de su viaje? Cuando llegan a la clínica, que es imposible abortar. ¿Por qué? Porque ya ha surgido el amor entre ellos. Por lo tanto, deciden, obviamente, no, es que realmente vamos a tener este hijo, vamos a cuidarlo porque es fruto de nuestro amor. Por lo tanto, vemos también ese proceso de enamoramiento que incluso salva la vida de su hijo, que ya tenían decidido abortar. Quiero leer también un párrafo en el que describe muy bien lo que es el cine, cómo explica diversos conceptos, diversas emociones del ser humano. Porque Julián Marías, además de ser un gran filósofo, era un gran escritor, ¿no? Y sí que me gustaría que también escucháramos un poco cómo escribe Julián Marías, ¿no? Dice, Marías describe el mágico poder dilatador del cine en este hermoso párrafo. Dice, el cansancio en el cine es la figura precisa del chiquillo que duerme en un quicio, la figura tendida en la cama, la manera real cómo se dejan caer los brazos cuando los vence la fatiga o el desaliento. Hemos aprendido a ver a los hombres y a las mujeres en sus posturas reales, en sus gestos vivos, no posando para un cuadro de la historia o un retrato. Sabemos qué cosas tan distintas es comer y sentarse, dar una bofetada y clavar un puñal, y abrazar, y salir después de que le han dicho a uno que no. Conocemos todas las horas del día y de la noche. Hemos visto el cuerpo humano en el esplendor de su belleza y en su decrepitud. Lo hemos seguido en todas sus posibilidades, escondiéndose de un perseguidor o de las balas, hincándose en la tierra o pegado a una pared, dilatándose de poder o de orgullo, dentro de un coche, bajo el agua o en una mina, fundido en un caballo al galope o paralizado en un sillón de ruedas, haciendo esquí acuático, con la melena al viento o con unos ojos ciegos y una mano tendida en la puerta de una iglesia. Cuando hablamos de la pena de muerte, no queremos decir un artículo de un código.
4 líneas de prosa administrativa, sino la espalda de un hombre contra un paredón, unos electrodos que buscan la piel desnuda, una cuerda que ciñe el cuello que otras veces se irguió o fue acariciado o llevó perlas. La guerra no es ya retórica o noticia, es fango, insomnio, risa, alegría de una carta, euforia del rancho, una mano que nunca volverá, la explosión que se anuncia como la evidencia de lo irremediable. Todo esto es el cine para Julián Marías, lo que aporta el cine a Julián Marías a la hora de explicar, como digo, todos estos conceptos que hemos visto, que sin el cine pues sería difícil, ¿no? Esa intimidad de las personas, ¿no? Como dice, ver a alguien cuando le han dicho que no, que es algún momento íntimo, cuando uno va a llorar, cuando uno, pues en el cine lo hemos visto muchas veces también, este momento tan humano. Hablando de cómo el cine nos sirve para explicar estos conceptos, hemos visto antes, hablando de Náufrago, ¿no? Estos conceptos filosóficos, también nos sirve para explicar un concepto como es la vida como don de Dios, ¿no? Algo que pedagógicamente para los alumnos no cuesta también, bueno, no es que tu vida no es solo tuya, ¿no? También es un regalo, es un don de Dios, tú no has elegido nacer, por lo tanto debes llevar una vida digna, debes de hacer algo con tu vida, esto que hoy en día, ¿no? La chavalería, los adolescentes, no es que mi vida es mía, yo con ella hago lo que quiero, tal, es decir, pero si la entendemos como don de Dios, claro, es un regalo que te dan, con un regalo no lo desperdicias. ¿Cómo el cine nos puede mostrar esto? Es decir, por ejemplo, pienso en una película como la de Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg. Ahí vemos claramente cómo una persona que es consciente de que la vida es un don, es un regalo, actúa de forma diferente. Si recordamos brevemente esa película, vemos que se trata, ¿no?, de un soldado. En la Segunda Guerra Mundial han muerto sus otros 3 hermanos y el ejército americano decide, obviamente, esa familia ya ha hecho suficiente sacrificio en la guerra, retirar del frente a este último hermano, este último hijo que queda en el frente. Por tanto, encarga a un pelotón de 10, a una patrulla de 10 hombres que se infiltren tras las líneas alemanas y le saquen de ahí, y le saquen de la guerra. De nuevo, casualmente Tom Hanks, el protagonista también de esta película, ¿no? El comandante de ese, el sargento de ese pelotón, el teniente, perdón, de ese pelotón, que efectivamente llega a donde está este soldado Ryan para sacarlo de la guerra. A lo largo de ese, de nuevo tenemos un viaje, ¿no?, en esta película, de ese viaje para salvar a este soldado Ryan, obviamente mueren todos los hombres de esta compañía, de este pelotón. Mueren todos. Pero mueren delante de este soldado Ryan. Cuando acaba la película, cuando acaba la batalla, el soldado Ryan ve que delante de él tiene a 10 hombres que han muerto, han dado la vida por él. Los tiene allí delante, ya han dado la vida. ¿Cómo cambia la vida, la perspectiva vital de este soldado Ryan? Que al final de su vida, en un magnífico plano, lo que le pregunta a sus mujeres: ¿has llevado una vida digna? Dime que sí, por favor. Porque para él era imposible no dignificar su vida después de que 10 personas, 10 soldados hayan dado la vida porque él viviera. Aquí lo vemos. No solo es un concepto teológico, no solo es un concepto religioso, no es un concepto filosófico. Aquí lo vemos. Está delante de nuestros ojos, lo estamos viendo, nos estamos emocionando con esa escena. Y por lo tanto nosotros, como veíamos antes, modelos del cine, también queremos ser dignos como este soldado Ryan. Para eso nos sirve el cine. Importante también para Julián Marías es el rostro humano. Es decir, para Julián Marías el rostro es la cara del alma, ¿no? La importancia que le daba a Julián Marías era un gran fisonomista, ¿no? Y por lo tanto el rostro de las personas, decía que el ser humano es el único animal, ¿no?, entre comillas, que tiene rostro, que tiene expresión en el rostro. Por lo tanto, qué importante fue para Julián Marías el primer plano en el cine, poder disfrutar del rostro de las personas en ese primer plano que nos ofrece el cine. Si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuántas oportunidades tenemos en nuestra vida de contemplar un primer plano? Pocas, ¿no? A la gente que conocemos, a nuestros familiares, poco más. ¿Qué oportunidad nos ha dado el cine de contemplar tantas expresiones, tantos primeros rostros, ¿no?, que hemos podido disfrutar de ellos en el cine? Sobre todo, bueno, me viene a la mente, por ejemplo, el cineasta italiano Sergio Leone, ¿no?, el iniciador de lo que luego malamente o malamente se ha llamado el spaghetti western, ¿no? Esos primeros rostros de sus pistoleros, de sus vaqueros, donde cada rostro era un mapa, prácticamente era un mapa lleno de cicatrices, de suciedad, de la barba, tal. Se quedaba ahí un primerísimo, el de Leone sería un primerísimo primer plano, más que un primer plano, ¿no?, donde podía uno recrearse, ¿no?, en todas las facetas de ese rostro, ¿no?, como montañas, cordilleras, ríos, como cuando miramos un mapa, ¿no? Lo mismo sucede en ese primer plano de esos rostros que nos presentaba Sergio Leone en sus películas. Dice Julián Marías que el cine también nos sirve como una abreviatura de la vida, es decir, podemos ver vidas en el cine. Hablábamos ayer del quién soy, ¿no? Yo soy cuando era pequeño, cuando
cuando soy mayor, ahora quién soy yo, en qué momento de mi vida soy más plenamente yo. Es decir, el cine nos permite hacer el ejercicio de mostrarnos toda una vida en 2 horas, en 3 horas, cosa que sí, lo que cuesta de normal, pongamos 90 años, ¿no? El cine nos hace que podamos tener la visión concreta en 2 horas de una vida. Fijaros que es tan importante como que también incluso nos serviría para explicar ese punto, el punto de vista de Dios, ¿no? Es decir, la eternidad, cuando explicas, no, bueno, entonces Dios dice que ve mi vida, pero si aún no lo he hecho, sí, pero la visión de Dios es omnipotente, es decir, ve desde la eternidad, lo ve todo desde un mismo momento, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque está fuera del tiempo, es decir, lo ve todo, aunque no se haya realizado. Lo mismo pasa con una película. Tú ya ves toda la vida de esa persona, cuando sales del cine ya has visto, tienes la impresión de toda la vida de una persona, ya la has visto. Por ejemplo, nombremos la película El último emperador, de Bernardo Bertolucci, que nos cuenta la vida del último emperador de China. ¿Quién era el último emperador de China? Ese niño pequeño vestido de seda, con hilo de oro, que jugaba en un palacio tremendo, o al final de la película, ese hombre viejo, encorvado, débil, vestido como Mao, ¿no? Con ese pijama que ponía todos los chinos, trabajando de jardinero en su palacio. ¿Quién era él? Pues bueno, la visión de Bertolucci nos permite, al ser humano, permite la concreción de esa vida en las 3 horas que dura la película. Y podemos ver todas las etapas que pasa Puyi, creo que recordar que se llamaba el último emperador de China, donde toda su vida en 3 horas. Es la gran riqueza que tiene el cine, ¿no? Dice también, obviamente, nos permite acumular experiencia de la vida, viendo películas, uno, bueno, pues se ahorra determinadas experiencias. Hay una película que se llama Nicolás y Alejandra, ¿no? en la que, importante, ¿no? Lo que tiene que, sobre todo en su relación, como veremos luego, con la imaginación, en la que le decía, el zar de Rusia había sido hecho prisionero por las tropas bolcheviques, y el guardián bolchevique se le acerca al zar, y hablando con él, le dice, mire, después de haber hablado con usted, tengo una impresión, que usted no es un mal hombre. Usted lo que es un hombre sin imaginación. Porque fue incapaz de imaginar lo que era la guerra. Quizás si el zar Nicolás II de Rusia hubiera ido al cine y hubiera visto las últimas películas que hay sobre la guerra, donde realmente nos muestra toda la crudeza que es ir a la guerra, quizá a la hora de firmar, ¿no? las órdenes al ejército, igual le hubiera temblado un poquito más la mano. Por eso dice, en ese sentido dice Julián Marías que el cine también nos sirve para acumular experiencias. Si hubiera visto Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, no todas esas películas nos muestran la guerra, lo que es realmente, no la guerra como aventura y heroísmo, sino la guerra realmente como con todo el dramatismo que supone ir a la guerra. Quizá el zar de Rusia no hubiera tenido que imaginar lo que es la guerra, lo hubiera visto en el cine y por lo tanto se hubiera ahorrado todas esas experiencias. También nos dice Julián Marías, el cine es transparencia de la vida humana. La vida humana es opaca, es complicada, es difícil llegar a conocerla del todo. Bueno, el cine nos da esta herramienta de la transparencia, podemos comprender mejor ciertos comportamientos porque el cine nos ha permitido verlos, ¿no? En una película que se llama La vida de los otros, ¿no? De Werner von Donnerstag, un alemán que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, donde vemos como un espía de la Stasi en la realidad está espiando la vida de una pareja que está siendo espiada por la Stasi, son sospechosos, y al final acaba implicándose en la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque su vigilancia la ha hecho transparente y los ha conocido. Al final se pone no del lado de la Stasi, del gobierno comunista de la RDA, sino de esa pareja, ¿no? Les ayuda a escapar. ¿Por qué? Estamos lo mismo que antes, el conocimiento, esa transparencia. El cine nos permite también esto, este ejercicio de transparencia, de conocer otras vidas. Nos dice que el cine nos sirve también como experimento de la vida humana. Experimentar, obviamente no vamos a experimentar con seres humanos, no vamos a experimentar con vidas. El cine nos permite realizar esto. ¿En qué sentido nos permite el cine realizar este experimento? Por ejemplo, una película conocida por todos, como es Qué bello es vivir. Ese magnífico experimento, es decir, ¿qué hubiera sido de mi vida o qué hubiera sido de la realidad si yo no hubiera existido? ¿Qué hubiera sido de la realidad si yo no hubiera existido? Una película como Qué bello es vivir hace este magnífico experimento. Ese canto a la vida, ¿no? Toda vida es importante. Fíjese qué pasaría si usted no existiera, aunque le parezca que su vida no tiene importancia. ¿Cómo cambiaría incluso la vida de otras personas? Puesto que usted es circunstancia de otras personas. También modificaría su vida. Importantísimo en el cine, en la filosofía, en el pensamiento de Julián Marías, es la imaginación. La imaginación. Esta imaginación también la traslada a Julián Marías al cine. Dice que una película, para ser importante, para ser una gran película, también tiene que poner grandes dosis de imaginación. Decía también Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Julián Marías
describiendo al hombre como ese ser futurizo, obviamente le dice que lo más importante para él es la imaginación, porque todo lo que pase, todo lo que existe previamente ha debido ser imaginado. Desde esta mesa, que era un árbol, alguien tuvo, sí, es madera, es decir, esto antes era un árbol, alguien tuvo que imaginar que en ese árbol se podía hacer una mesa. Y al ser el hombre futurizo que necesita un proyecto, necesita de la imaginación para realizar su vida. Nada más y nada menos. Necesita imaginar para hacer su vida. A mayor imaginación, más libertad, porque podemos escoger entre más proyectos de vida o entre más posibilidades. La vida, dice Julián Marías, debe ser imaginada primero. Antes de vivirla debe de ser imaginada. Julián Marías dice que el ser humano, además de ser un ser de realidades, es un ser de irrealidades. La irrealidad quizás sea incluso más importante que la propia realidad. Lo hemos visto en el ejemplo que hemos puesto en el cine en la India. Lo podemos ver. A nosotros, el ser humano está más pendiente quizás del futuro que de su presente. Es decir, fijaros, podemos hacer experimento, cuando uno está más contento, un viernes por la tarde cuando está trabajando o un domingo por la tarde cuando está descansando. Quizás nos sintamos mejor el viernes por la tarde aunque estemos trabajando. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva es del futuro. Tengo el fin de semana por delante. Mira, me quedan 2 horitas. ¡Qué bien! Me voy a ir ya de fin de semana. En cambio, el domingo por la tarde, aunque no estemos haciendo nada, mañana lunes, madre mía, me siento esa pesadumbre de la vida. ¿Y por qué? Porque miramos adelante, porque miramos al futuro. Por eso necesitamos ese proyecto. ¿Qué voy a hacer mañana? Es importante. Para sentirme bien, para tener un proyecto de vida. Por lo tanto, dice que el cine debe de poner esta imaginación en sus películas. Dice, la imaginación creadora del hombre que parte de la realidad. Las películas obviamente no puede ser una imaginación incontrolable o loca, ¿no? Que no nos lleva a ningún sitio. Julián Marías obviamente es un defensor del realismo cinematográfico, de la teoría del realismo. Es decir, el cine debe demostrar la realidad, pero una realidad siempre imaginada, que me aporte algo, que aporte imaginación a la realidad, porque como hemos visto, el ser humano también es un ser de irrealidades. Sobre todo vivimos pendientes de esa gran irrealidad que es el futuro, que no existe, pero vivimos pendientes de él. Un gran ejercicio de imaginación, por ejemplo, es, como no, la película El planeta de los simios, con ese gran final, ese ejercicio de imaginación de cómo mostrarle al hombre que está en peligro, que el ser humano, como decía Julián Marías, que el ser humano es lo que es, pero si nos descuidamos bien podría ser otra cosa, muy distinta a lo que conocemos. Por lo tanto, y esta película nos lo muestra, es decir, bueno, fijaros, si no tenemos cuidado, si nos dejamos llevar, si no tenemos una buena educación, una buena formación, ¿a dónde podemos llegar? ¿A dónde podemos llegar? A esa magnífica última escena de la película en la que Charlton Heston descubre que está en la Tierra, no está en otro planeta, sino que está en la misma Tierra. También el cine nos sirve para obtener diferentes perspectivas, poniéndolo en relación con ese perspectivismo orteguiano, ¿no? De que cada vida, cada realidad radical, que es la vida de cada uno de nosotros, ve la realidad desde su perspectiva. Y el complemento de muchas perspectivas hace que tengamos una imagen más real o más verdadera de toda la realidad. El cine, ¿cómo aporta este perspectivismo? Cada autor, cada director nos impone una mirada sobre esa realidad. Por lo tanto, desgraciadamente, cada uno de nosotros solo podemos ver la realidad desde nuestra perspectiva y desde nuestras propias instalaciones. Yo puedo ver la vida solo como hombre, no la puedo ver la vida como mujer. Es decir, la puedo ver como hombre y como español, no la puedo ver como indio, que hemos hablado, como chino o como alemán. No, la tengo que ver como hombre, como español, es decir, pero a través del cine sí que he podido descubrir otras perspectivas sobre la vida, otros puntos de vista sobre esa realidad de otras personas. Hay un ejercicio sobre este aspecto, el que hizo Clint Eastwood, que sobre la misma batalla, la batalla de Iwo Jima, realizó 2 películas, cada una vistas desde el punto de vista diferente. Una, Banderas de nuestros padres, desde el punto de vista de los Estados Unidos, y Cartas desde Iwo Jima, desde la misma batalla, el mismo acontecimiento, desde el punto de vista de los japoneses. Si vemos las 2 películas, podremos tener una visión más verdadera de la realidad. Tenemos que ir acabando. Vamos acabando, pues vamos un poco. Es importante también, porque voy a simplemente 2 puntos y terminamos. Precisamente lo que el cine, ¿no?, que le gusta a Julián Marías, precisamente porque permite todo esto, es el cine clásico de Hollywood. Es decir, es aquel que hace que me olvide de que hay una cámara filmando. Es decir, que se produce
un doble proceso de identificación entre el espectador y el cine. El primer proceso de identificación es que me creo, tal y como está hecha la película, tal y como está montada la película, me creo aquello que está pasando en la película. Es decir, no os lo vais a creer, pero a mí me pasó una vez. Una persona que estaba sentada mirando en el cine estaba llorando viendo el final de la película. Oiga, es que es una película. Bueno, pero es tal el proceso de identificación con aquello que está sucediendo. Como que te pasó una vez. Sí, pasa mucho. Por eso es ironía, me refiero que fijaros hasta dónde llega el poder de identificación, que lloramos viendo una película y digo, bueno, pero oiga, es que es una película, es que realmente si lo vemos desde fuera estamos mirando una pantalla como esta, pero nos hace llorar, nos hace emocionar, y no de pena sino de emoción, que es lo importante. Es decir, todo esto consigue el cine por ese primer proceso de identificación. Luego habría un segundo proceso de identificación que sería ya con los personajes de la película, pero ojo, no creamos que nos identificamos con el bueno. No, nos identificamos con aquel que el director, que el autor quiere que nos identifiquemos con él. Es decir, en cuántas películas hemos estado sufriendo cuando al ladrón, al malo le van a pillar. Pero ¿qué hago deseando que a este no le pillen si realmente es un asesino, ¿no? Vemos El precio del poder, por ejemplo, de Al Pacino, el protagonista es un gángster, tal. Pero ¿qué pasa? Que el director hace que le veamos vivir, que estemos con él durante 2 horas y luego cuando al final, con toda justicia, se lo llevan por delante, pues yo esté diciendo, oh, madre mía, me lo han cogido, tal, sí, bueno, pues es que es lo que realmente debería de querer como persona. Pero ese proceso de identificación, ese punto de vista que quiere el director que tengamos, hace que nos pongamos en esa perspectiva, ¿no? Ya para finalizar, tenemos que ir terminando, simplemente diré alguna definición de Julián Marías del cine. Él dice, pensar es ir al cine, es un generador de ilusión, es un dedo que señala. La cámara nos indica qué es lo que tenemos que ver, en qué nos tenemos que fijar. También es un proceso de razonamiento, ¿no? Es decir, poner en conexión la realidad, aprender la realidad, interconectarla a través de la cámara. John Ford decía, si en un plano sale un clavo pega a una pared, es que hay, o van a colgar a alguien y va a morir, o va a ir un cuadro, pero algo va a pasar con ese clavo que hay ahí en la pared, si no, no saldría. Es decir, nos permite establecer conexiones entre esa realidad que nos señala. Dice que es pura realidad, una fantasmagoría, imaginar lo que no se ve, es un medio de comunicación de ideas, puesto que hay un cine social y político, pero Julián Marías siempre fue reticente a ese tipo de cine, puesto que no nos mostraba la vida humana, no nos mostraba el vivir, sino una ideología, unas ideas, le faltaba drama. Por eso a él no le gustaban los documentales, ¿no? O películas excesivamente documentalizadas. Él decía, sí, he ido a ver esta película japonesa, tal, sí, sé muchas cosas más sobre Japón, de las que sabía cuando entré en el cine, pero no he visto vivir. Es decir, a la película le faltaba argumento, le faltaba drama, le faltaba vida humana. Por eso, aunque bueno, sí he aprendido muchas cosas de Japón, de Estados Unidos, y tal, pero le faltaba drama, ¿no? Decía que el cine es la transmisión de la vida humana en su concreción, y no un recipiente para la estética. Es decir, debe haber un equilibrio entre la estética. Es decir, grandes películas como Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, un gran ejercicio estético, una película bellísima en su estética, pero que decía, bueno, pero es que le falta argumento, le falta vida, le falta personalización de los personajes. Todo esto le falta, aunque la película esté recubierta de una gran belleza estética, ¿no? Y por último, para acabar, diremos que el resumen de lo que es para Marías una definición, lo que le importa en el cine a Marías es que es la imagen de la vida humana. Imagen, estética, cómo se representa esa vida humana y, por supuesto, qué se dice de la vida humana en esa película. Muchas gracias. Bueno, Ildefonso, nos has dejado tantos titulares intelectuales que voy a reducir mucho. Los tengo todos, Los tengo todos, como decía el arzobispo, como buena persona que tiene este periodista carnet, los tengo todos, pero no los voy a poder leer todos, Quiero agradecerte que hayas nombrado a Enrique González, porque él le acompañó mucho a Julián Marías al cine. Los últimos años le acompañó a Julián Marías al cine. Es más, cuenta una anécdota a él que dice que un día se adelantó y fue a sacar en la entrada porque le daba vergüenza que siempre le pagara a él, que parecía yo un cura como el perrito este que le van dando de comer. Dice, me adelanté y compré tal, y cuando llegó Julián Marías le di la entrada y me dijo, que sea la última vez que haga usted esto, vamos a perder las amistades. Y yo le dije, pues no, y ya no volví nunca. Las perdían. Y entonces, y cuenta Enrique que una temporada no pudo ir él, y que entonces le mandó en una carta, no sé dónde estaba, Enrique, y le dijo, porque estaría en Roma estudiando Enrique, o no sé dónde sería, y le dijo, he conseguido otro acompañante tal, que es mi nieto Alejandro, que vendrá mañana.
Y de hecho yo tengo ganas de hacer alguna cosa que se titule Fila 10, porque digo, ¿por qué Julián Marías iba siempre a la fila 10? ¿Qué sería? Que desde ahí tenía una perspectiva él mejor, es la fila adecuada. No tanto sabía de cine, pues mira, hay que copiar a los maestros. Bien, he dicho esto y agradeciéndotelo, comentar alguno de tus grandes aportaciones. El filósofo que amó al cine, porque suponía una síntesis de la vida, y él, ya saben ustedes que a la filosofía la llama una visión responsable de la realidad. Integró el cine en su pensamiento y en su obra, con ello concretaba sus ideas. Nunca hubiera poder escribir antropología metafísica sin el cine, porque muchas ideas y muchas imágenes son del cine. Sin tomar notas, escribió sobre cine de una sola visión. En Introducción a la filosofía ya habla del cine y entra en algunas líneas sobre el celuloide. Educación sentimental y la felicidad humana también específicamente hablan sobre el cine y además como instrumento de educación sentimental. Ir al cine es una ilusión, produce alegría. El hecho de ir, ahora como lo tenemos en la tele, y ser sorprendidos por ese primer plano del que después hablarás tú más. Más de 1500 artículos sobre cine avalan ser crítico. La antropología que hay en cada película es lo que más le interesa. Su vida biográfica como consecuencia. Su segunda reflexión es cómo hacer buen cine. Cómo se podría hacer mejor cine para ser más atractivo para el espectador. Y en tercer lugar, escribe sobre directores y actores. Algún artículo también habla de las vigencias sociales. El cine es el arma más poderosa contra la muerte, porque conserva la esencia de nuestras vidas. ¿Por qué le interesa tanto el cine a Marías? Porque supone un método de estudio del ser humano. A él le hubiera gustado hacer un libro sobre la antropología del cine que hoy, digo yo, ha concluido el doctor Rodríguez Alcalá. Y que realmente, como nos decía Leticia, la filosofía de Julián Marías sigue en otras personas. El cine supone la lucha con la circunstancia. Podemos ver el yo y la circunstancia en tantas películas. Vemos al hombre y su circunstancia y necesita que el yo promueva otras circunstancias. El concepto de razón también aparece en el cine, aprensión de la realidad en su colección, constantemente, y cada concepto te hace pensar y razonar. El cine y los modelos humanos nos muestran la moraleja de un hombre y nos hacen pensar y tener referentes. Julián Marías denuncia la desmitificación de referentes tan necesarios para proyectar nuestras trayectorias. Es necesario modelos masculinos y femeninos. La condición sexuada aparece, por ejemplo, en Summer, del rosa al amarillo, cuando el sexo no tiene que ver en su relación, aunque sí la atracción polar, tanto en la niñez como en la vejez. Y por tanto se puede hacer una reflexión muy seria de amor y sexualidad. El cine sirve al ser humano, además de diversión, nos saca de la cotidianidad, dejamos preocupaciones para ver otra cosa, suspendemos la vida real y nos sumergimos en otras vidas. Algunos directores de cine creían que interesaba las luchas sociales, el cine más social, pero lo que el pueblo quería era ver la boda de Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia, que era muy guapa. Por eso digo yo aquí, hola vende tanto, esto me permite yo, por eso hola vende tanto. Las películas de guerras que están un día contentos porque, la película de personas, de presos, la película de presos que has hablado, que están un día tan contentos y no sabían por qué iban a ir al cine, hace felices a la gente, función del cine, la felicidad. Hay gente pobre que se quita de comer en la India por ir al cine. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita alimento espiritual. Esta reflexión de Ildefonso es muy bonita. No es suficiente, no solo de pan vivir hombre, no es suficiente la materialidad del comer. Realmente necesitamos engrandecer el alma. El cine es arte y cultura, pero el cine tiene que llegar más allá, al público en general, sin alejar de la masa, con películas tan intelectuales que pocos dicen entender. Todas las películas de cine para Marías tienen que hablar del amor, hasta las de los submarinos. El cine tiene que hablar del conocer para enamorarse. Cuando uno se enamora descubre el cuidado del otro. En el cine puede expresarse
como en esta película que tú has relatado del aborto. El cine no es sino ver la realidad, no sé, aquí, la realidad, los cuerpos en plenitud. El cine es ver muchísimas cosas, ¿no? Muchas dimensiones, como ver los cuerpos en plenitud o decrépitos, poder, orgullo, guerra, fiestas. Todo esto hace la realidad del ser humano. Todo esto nos ayuda a descubrir lo difícil de lo que es la vida, lo alegre de lo que es la vida, todo en general. El cine muestra la vida como don, llevar una vida digna, un regalo importante, que puede dificultar, o puede mancillar, o puede dignificar a la persona. La perspectiva vital cambia con modelos cinematográficos que nos ayudan más allá del concepto. Somos testigos de modelos, como el soldado Ryan. El rostro, categoría para Marías, se hace presente en el primer plano, que tenemos pocas posibilidades reales de poderlo ver a lo largo de nuestra vida. Supone un mapa de trayectorias como las de Sergio Leone en sus películas. El cine es un recorrido por el yo, pasado, presente y futuro. En 2 horas, como en El último emperador de Bertolucci, nos presentan la síntesis de una vida enorme. Si viéramos el cine y lo viéramos las calamidades de las decisiones como la guerra, quizás no se tomarían esas decisiones, porque falta imaginación, imaginar el más allá y su responsabilidad. El cine es transparencia de la vida humana, comprendiendo mejor comportamientos humanos. En Qué bello es vivir cree que se realiza un experimento sobre qué había sucedido si tú no hubieras existido, para ti y en relación con los demás. El cine aporta imaginación a la realidad. Las películas como Planeta de los Simios es ejemplo de imaginación. La imaginación es tan importante para el ser humano. El cine tiene distintas perspectivas que hacen una imagen más verdadera de la realidad al ver a distintos directores con planteamientos diferentes sobre un mismo tema. El cine que le gusta a Julián Marías es el de Hollywood, porque hace que te olvides de que hay una cámara rodando. Es el cine con el que te identificas con el personaje y no quieres que muera y no quieres que le persigan y lloras por esta persona. Define el cine Marías como generador de ilusión, lugar para pensar, estableciendo conexiones con lo que nos señala. No le gustaba tanto el documental, sino más bien películas con vida, argumento, personalización, además de la estética. Le importa del cine la imagen de la vida humana. Lo que es un resumen que podemos ahora, nos sirve para trabajar contigo este tema. O dentro de la rama. Se ha olvidado de Greta Garbo. Me he olvidado de Greta Garbo. Es que los curas estamos un poco mediatizados por esa belleza. La verdad es que sí. Estaba enamorado platónicamente de Greta Garbo. Greta Garbo tuvo un novio en Valencia, ¿eh? Sí, lo sabe muy poca gente. Un novio en Valencia y vivió un mes en Valencia. Pero vino el marido con pistola y se la llevó. Greta Garbo tuvo un novio en Valencia. El novio lo estáis grabando, Juan Luis Gómez Tremer de Coca-Cola. El novio lo comidero. Muy bien, pues abrimos la turno de preguntas o de reflexiones, lo que queréis hacer a raíz de lo que nos ha comunicado Ildefonso. Lo cojo, yo me lo quedo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, yo en primer lugar agradecerle. Has disfrutado, ¿eh? He visto que estabas disfrutando. Agradecer al doctor Rodríguez porque, bueno, yo he leído ese libro ya, entonces la presentación lo recomiendo. A una persona profana como yo en el tema me tocó, lo digo además con mucho orgullo y con mucho agradecimiento porque me propusieron que echase una ojeada a esa tesis doctoral que fue en los veranos. Yo la recuerdo de verano, la recuerdo sentada en la playa leyendo y empapándome de esa filosofía de Julián Marías y del cine. La verdad que fue un honor, un tremendo honor poder hacerlo. Por eso digo que el libro lo conozco y lo recomiendo. Esto está como presentación también del libro que de presentarlo. Sí, luego es que te pasas por ahí por Puerto Chico y tienes un café. No, sabe que es cierto, además, esto no sería falsa modestia, es cierto, es así, es una persona, yo no tenía, todavía no había iniciado en estas vidas y me abrió una perspectiva muy interesante, me pareció que me dio mucha luz y de verdad me apasionó bastante. Yo quiero ser como Esther Williams, siempre lo que dice desde pequeña, en la escuela de sirenas, evidentemente no
lo consigo. Siempre era mi referente Esther Williams en la Escuela de Sirenas, esa forma de nadar sincronizada que tenían a mí. Eso me apasionaba, pero no lo he conseguido. Es el modelo a seguir. Pero bueno, ahora voy a la profundidad de la pregunta que quiero hacerle y de la propuesta que creo que puede partir de aquí, que es importante, ¿no? Ha estado explicando por qué el cine, los aspectos positivos que nos pueden servir para de alguna forma realzar un poco y profundizar en lo que es el cine, en cómo ver el cine, cómo conocer el cine. El no tener esto muy claro produce el efecto negativo, el efecto contrario. Y yo ya intentando, tirando nuevamente a mi terreno, yo siempre que pregunto yo a mi terreno, para la formación de nuestros jóvenes es importante que ellos sepan que tengan un criterio cuando vayan a ver cine, cuando vean películas, que las ven en el cine o las ven directamente bajadas del ordenador sin ningún tipo de control. Yo comienzo a sufrir eso con mis hijos, adolescentes, donde pueden bajarse lo que quieran de internet y tienen que, no sé, controlar, ¿no? Cómo pueden ver, qué es lo que tienen que ver en las películas. En nuestra universidad yo creo que sería interesante, como ya apuntaba también el profesor Curguete, crear algo para que creemos también línea de pensamiento en nuestros alumnos. Yo creo que el cine es una herramienta muy interesante para poder hacer esto. Y yo creo que además este año, como motivo del centenario, deberíamos pensar alguna cosa para que nuestros alumnos llegasen también a pensar y a ver, a conocer esta línea de pensamiento y que además interpretasen mucho del cine que existe y que lo conociesen, porque gran parte del cine tampoco lo conociese, que era un universo muy importante de formación. Esa es la propuesta que yo hago y la pregunta que era un poco el riesgo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes después de haber hecho esta visitación del riesgo que podemos correr o que pueden tener nuestros jóvenes al enfrentarse a películas sin tener esos criterios claros y que se vean analizados, ¿no? Esa cuestión es la que realmente me preocupa. Sí, bueno, precisamente en esta cuestión, es decir, si vemos el libro y vemos un poco qué es lo que pensaba Julián Marías sobre el cine, realmente si hiciéramos un esquema sobre la estimación de Julián Marías por el cine, pues sería como un pico, es decir, media historia del cine lo alaba, diciendo este cine es modelo, es para el convertimiento humano, todo lo que hemos explicado. A partir de los años 70, la estimación de Julián Marías por el cine cae hacia abajo, es decir, efectivamente existen los dos polos en el cine, precisamente por todos estos mecanismos que hemos explicado. Obviamente, si vemos una película que nos propone buenos modelos de comportamiento, queremos ser, aunque no lo consigamos, pero por lo menos nos inspira, tira de nosotros como la felicidad. Nunca la conseguiremos absolutamente, pero tendemos hacia ella. Estos modelos sucede lo mismo, que no podamos alcanzarlo, siempre tenderemos hacia ellos. Lo mismo puede suceder con modelos negativos, obviamente. Pues Julián Marías pone tanto cuidado, por eso explica, él trata de explicar qué es el buen cine, qué es lo que nos debe demostrar, qué tipo de ser humano debe mostrarnos, porque como hemos dicho ahora con la película del Planeta de los Simios, somos lo que somos, pero corremos el riesgo de, si no tenemos cuidado, si cambiamos todos esos paradigmas humanos, de convertirnos en lo otro, porque el ser humano no es algo cerrado, es algo abierto, algo que evoluciona, algo que está en continuo movimiento también. Por lo tanto, si los modelos son otros, obviamente, y Julián Marías ya advierte en toda su obra que ojo, cuidado, que el cine está cayendo en picado. Todo lo que nos muestra el cine está cayendo en picado, porque cada vez pues tenemos modelos mucho más directos, mucho más sangrientos, mucho más violentos, mucho más de todo, es decir, todo aquello que es más sencillo, más fácil, es decir, deja menos espacio a la imaginación y nos lo muestra todo hecho, mascado, rudo, es decir, sórdido, es decir, de alguna manera ya nos lo da hecho, con lo cual imaginamos menos, pensamos menos y sobre todo los modelos que nos propone no son los adecuados. Por lo tanto, importante que en general la persona sepa leer la imagen, sepa leer el cine, importante saber qué es lo que me están diciendo, que no me den gato por liebre, de hecho una expresión castiza, ¿no? Es decir, no se puede ir al cine sin saber leer la imagen. Por lo tanto, también soy de la misma opinión, y más en una universidad, ¿no?, que tiene una facultad de ciencias de educación, que el profesor, el maestro que se está formando, además de saber leer, sepa leer la imagen, y más hoy, en nuestro siglo XXI, donde lo que más nos llega, lo que más nos fijamos es precisamente, vivimos en un siglo absolutamente visual, desde todos los puntos de vista. Entonces, saber leer la imagen, saber ver los mensajes que ciertas imágenes, no solo en el mundo del cine, también en el de la publicidad, que hoy en día pues, supone no voy a dar porcentajes, pero un gran porcentaje de poder educativo de hoy en día, porque estamos siendo bombardeados continuamente por imágenes. Entonces, pues
Es capital, es principal saber leer cine, saber leer la imagen en una persona, sobre todo por precisamente esto. Y Julián Marías, ya advertía que el cine estaba empezando a ser lo que no debería de ser. Porque él decía que lo bueno del cine, lo importante del cine, no son las grandes obras maestras. Ojo, es decir, cuando uno va al cine cotidianamente como lo hacía él o como lo hace un amante del cine, no espera ver cada sábado una obra maestra, una Casablanca o un Salvar al Soldado Ryan. No. Lo importante del cine es que si voy al cine un sábado, 10 sábados, por lo menos 7 sábados, haya salido contento, haya visto esa media de películas, sea buena. Eso es lo importante del cine. Si veo una obra maestra una vez y luego las 9 siguientes películas no valen para nada, como decía Julián Marías, mi estimación por el cine, mi placer por el cine va a ir disminuyendo. Y no solo el mío, el de Julián Marías, sino el del público. Este es el peligro. Es decir, la media de las películas de cine es lo que tiene que ser bueno. Es decir, que la media, cuando uno va al cine, pues de cada 10 veces, pues que 7, 8 haya salido contento con la película que ha visto. Luego, simplemente, Operación Pacífico, Submarino de color rosa, Galilán, Submarino de amor. Allá tienes al fondo. Bien, me parece la conferencia me ha gustado mucho, porque me gusta mucho el cine y porque me gusta mucho reflexionar sobre él. Entonces, puede dar la impresión de aquel artículo que salió en una revista de aquí, de Sartre, que decía el articulista: divertirse lo que importa. Me divierto, luego insisto. Entonces, quizá el problema es la diferencia entre diversión, placer, alegría, felicidad. Hay matices. Y a mí me da la impresión de que para el cine, como para todos los medios de comunicación, libros, revistas, artículos, el problema es escoger. Estamos, no es un problema de comunicación, sino de elegir. Y hay tanto bombardeo de cosas que precisamente es preciso escoger. Puedes ir al cine 40 veces y 38 salir hastiado porque son auténticamente bobadas, porque no hay una obra de arte. Entonces yo creo que hay que ir antes, digamos, un poco escogiendo. Hay revistas especializadas, tú lo sabes mejor que yo, y entonces eso es lo que ocurrió con aquello que a mí me empezó a gustar el cine aquí en Corbán. Carlos igual se acuerda, cuando vino Pérez Lozano y nos habló de periodismo y nos habló precisamente de cine. La primera película que yo vi aquí y que empezó a entusiasmarse por el cine fueron, dos: Bajo los techos de París, que ya llovió, y La gran prueba, que era entre católicos y cuáqueros cómo iban a llevar a sus oficios. Bueno, pues ahí me empezó a gustar el cine, pero me empezó a gustar también elegir, porque efectivamente el Cineforum de Pérez Lozano y de Filo Ideal, de Cine Estudio, de todas las revistas que luego han venido, intentaban, que era un medio tan poderoso, como decía Pío XII, como decía Stalin, que podía modelar las conciencias y que había que saber elegir y que había que promover, que no se va al cine por ir, como aquello que decía Laín Entrado, que no se tiene libertad para nada, sino para ser humano, para ser persona. Pues se va al cine también escogiendo, como tienes que escoger en cantidad de cosas, y tienes que desechar infinidad basura. Porque si no nos puede ocurrir, y concluyo con lo que estamos viendo en la televisión, nuestra gente hoy mediana, de cultura o de cultura media para abajo, vive feliz con una serie de programas que tenemos que son auténticamente televisión basura, pero se divierte. El problema es divertirse, ser felices, enriquecerse, profundizar, ser humano. Bueno, en cuanto a lo que es la elección, efectivamente, bueno, pues tenemos de nuevo algo que une el cine con la antropología, es decir, la vida no es más que una sucesión de elecciones que tenemos que tomar, porque el ser humano es, desde Julián Marías también, es menesteroso, necesita cosas y no puede tenerlas todas, y por lo tanto tenemos que elegir, no se puede tener todo en la vida. Con el cine, efectivamente, pues nos sucedería lo mismo. Tienes que elegir a qué películas vas. Julián Marías tiene un artículo que se llama así, La cartelera, porque él también, es decir, como he dicho antes, iba al cine solo a ver aquellas películas que consideraba, probablemente no las había visto, que consideraba que tenían algo atractivo que le pudiera interesar.
Por lo tanto, miraba la cartelera y elegía. Lo que les decía es que cada vez me cuesta más escoger una película, porque efectivamente cada vez la media de la calidad del cine está bajando, con lo cual en la cartelera a lo mejor que pueda elegir solo me quedo ya con dos, porque las demás es que ya o por el título o por el cartel, es decir que había muchas cuestiones que hacían que eligiera una película o eligiera otra, pero siempre partiendo de que consideraba que había algo que le interesaba. En ese sentido, claro que el cine es elección. En cuanto a lo que ha dicho de la televisión, ese es el gran problema, es decir, es que mucha gente no elige lo que va a ver. Es decir, sería lo ideal, es decir, que uno cuando se pone delante de la televisión primero dijera, voy a la televisión para ver tal cosa. Yo elijo aquello que quiero ver en la televisión, me voy a ir a ver la televisión para ver aquello que quiero. Eso sí, eso es lo ideal. Hay muchas otras personas que hacen al revés. Me voy a ver la televisión, pero ¿qué vas a ver? No sé, lo que echen en la televisión. Ese es el gran peligro, es decir, que me fío en la televisión y lo que me echen, eso es lo que me trago. Lo ideal sería poder, o sea, que lo mismo que en el cine se hiciera con la televisión, y más ahora que hay tantos canales, es decir, y que tenemos, bueno, la oportunidad de coger una cosa u otra. Pero esto es lo que no se hace, es decir, primero me voy, primero me siento, primero enciendo la televisión y me quedo con lo que haya. Cuando veis al revés, bueno, voy a utilizar estas 2 horas para ver la televisión, pero ¿qué voy a ver? Quiero ver una película, quiero ver un deporte, quiero ver un documental, quiero ver el circo, quiero primero elegir o quiero divertirme en este momento, con lo cual quiero ponerme vaya semanita, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero primero saber qué es lo que quiero ver, qué propósito tengo a la hora de recibir imágenes. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que se hace al revés, me siento, enciendo, porque es más cómodo, obviamente, y si hay algo que es más liviano, que me hace pensar poco, mejor. En cuanto a la diversión en el cine, es decir, Julián Marías, obviamente, la diversión es el punto de partida, el punto mínimo de partida. El cine, lo primero que tiene que hacer es entretenerme, es embaucarme. Es que no es cine. Luego, a partir de allá, por supuesto, pensar. El cine es ir a pensar. Si una película me divierte pero no me hace pensar, bueno, simplemente habré pasado, entre comillas, un rato divertido y punto. Pero no será una buena película. No sabía si preguntar esto porque es un paso más allá. Perdón, gracias. No sabía si preguntar lo que voy a preguntar, pero me he animado con esto de la imaginación que has comentado antes y bueno, vamos a echarle un poquito de imaginación. Y hablar de un tema que no es cine, pero sí es imagen. De un tema en el cual la posibilidad de elección no está clara, la puede haber o no la puede haber. Y es un fenómeno que tenemos encima de la mesa en este momento y en el cual todos nuestros hijos y todos los jóvenes están metidos hasta arriba, que es el YouTube y cosas por el estilo en el ordenador. Son imágenes, no suelen tener argumento, son flash de la vida, pero que se están metiendo hasta dentro en todos los hogares y en todas las pantallas, tanto sea de la televisión como sea del teléfono móvil, como sea del ordenador. Yo no he llegado a reflexionar sobre ese asunto, no sé muy bien cómo eso se puede manejar, pero sí que está claro que lo que mete es un factor adicional de posibilidades para los jóvenes, a todos, y un factor que puede ser muy positivo o que puede ser muy negativo. Por ahí están llegando todo tipo de cosas de una forma absolutamente... No querría utilizar la palabra descontrolada, porque a la contra parece que es que todo hay que controlarlo y tampoco es posible, ¿no? Pero sí de una forma como una avalancha que entra por todas las ventanas que tenemos en casa a las tecnologías y que verdaderamente van a conformar una visión del mundo distinta de la que tenemos hasta ahora. Quizás hubiera sido muy interesante que Julián Marías hubiera podido vivir esta experiencia para que nos hubiera estudiado la misma y hubiera podido escribir un libro sobre ella. Seguro que habríamos aprendido todos mucho sobre ese tema. Nada más, simplemente ponerlo encima de la mesa. Sí, no, realmente, ¿que es un problema? Sí, lo es. Es un problema, puesto que efectivamente cada vez hay más canales por los cuales nos entran imágenes, nos entra comunicación, nos entran ideas. Y lo que he hablado de YouTube, efectivamente, es decir, yo creo que todo es cuestión de la educación. Es que nada es, en este caso YouTube es
a mí me sirven mucho. Me parece algo fantástico, porque tengo acceso a cualquier imagen que haya sido emitida en cualquier canal de televisión, con lo cual eso, si le das un buen uso, es magnífico. Es decir, hablando de este libro que he escrito sobre fútbol inglés, me permitió algo impensable, sobre todo porque, claro, yo tengo mente del siglo XX todavía, es decir, de alguna manera yo escribía sobre ciertos jugadores, ciertos personajes, ciertos partidos que se habían jugado, pues a lo mejor de 1930 o 1940. Yo lo escribía, yo lo databa, buscaba información, hasta que un día dije, si es que está YouTube, y pude ver el 90% de esos partidos que estaban ahí, pero de 1935, lo que hablamos de ver la realidad del año 35, del año 40, cómo era esa afición, esos uniformes del año 35, eso es una joya. Yo pues casi se me caen las lágrimas de la emoción, pero ¿por qué es así? Es decir, por lo tanto a mí, como a muchas otras personas, si le das un buen uso adecuado, eso es realmente maravilloso. ¿Qué sucede? El mal uso. ¿Qué entra ahí en juego? La educación, la formación de la persona. Pero eso tiene que ser desde bien temprano, como suele suceder con cuestiones educativas, es decir, que ya desde bien joven uno sepa eso en qué puede acabar, o cómo se debe usar, o para qué debe usarse. Eso es lo importante, es decir, la educación que se le dé a esos nuevos medios. También lo mismo que Twitter, Facebook, es decir, cuando tú tienes para informarte, es maravilloso. Es decir, tener en tu dispositivo, en un móvil, aquí ahora poder informarte de todo lo que está pasando en todo el mundo sin moverte de aquí, mientras estás dando la conferencia, a lo mejor. Es decir, claro, otra cosa es que tú lo utilices para otro tipo de cuestiones, banales, que no sirven para nada, que te distraen, que te apartan de lo que estás haciendo. Eso es por lo tanto, se abre un mundo riquísimo, porque yo considero que, porque digo, a la hora de trabajar, a la hora de documentarte, por ejemplo, estás leyendo sobre, últimamente sobre las guerras carlistas, vas ahí, tienes todos los mapas, todos los retratos de todos los generales, todos los uniformes, y lo que te iba a dar para leerte un par de capítulos de un libro, pues a lo mejor te quedas 3 horas mirando luego por internet y por YouTube y los mapas, en la Wikipedia, que te van llevando y acabas encima de tu mesa con un material que dices, madre mía, ¿quién me lo iba a decir a mí hace tantos años, ¿no? O mismamente con mis amigos, por ejemplo, me acuerdo una tarde estábamos hablando de publicidad, de cierto anuncio. Pues ahí uno lo había visto, los otros dos no. Bueno, pues ahí explicando de qué iba ese anuncio. Luego sale uno que hace no sé qué, tal, ¿lo has visto? No, bueno, pues mira, lo suelen poner a tal hora, mentalidad del siglo XX. Oye, te sacas el móvil, mira el anuncio, ¡pum! Ya está, es decir, si lo sabemos utilizar es muy útil. Y si tenemos esa mentalidad que desgraciadamente, pues ya los de mi generación, ya nos cuesta un poquito más, porque no nos educamos sin nada de eso, pero sí pensar, pues mira, es que tenemos esto al alcance, que muchas veces nosotros sí que lo infravaloramos porque no estamos, como digo, habituados a pensar de esa forma y lo tenemos ahí. Pues si estas nuevas generaciones somos capaces de educarlas para que sea ese uso, perfecto, pero sí que realmente, efectivamente, hay que ponerse a educar. Si no nos ponemos a educar, efectivamente está todo el peligro del mundo abierto a esas formas. Últimamente, leí ayer en la prensa que la última moda es pegarse fuego, rociarse con alcohol, pegarse fuego y grabarse. O sea, vamos, desde una documentación para un trabajo documentado tan útil, que me permite ahorrarme viajes a bibliotecas, a algo tan monstruoso, como es que no, yo cuelgo en YouTube porque ver mi cuerpo quemado, bueno, en llamas, luego se tiran a la bañera, pero es decir, la monstruosidad de utilizar ese medio para algo, o sea, tenemos los dos usos, es decir, pero es una labor por delante, hay que ponerse. Si se deja, bueno, hay que pensar sobre ello. Creo que es una cuestión sobre la que hay que pensar y sobre lo que hay que educar. Pero como todo, es decir, el alumno no entra a las 5 en clase porque toca el timbre. Hay que meterlo en clase muchas veces. Pues es lo mismo. Leticia. No, te traen el micrófono. Gracias. Yo quería comentar, bueno, a propósito de YouTube o de Internet, estoy de acuerdo contigo. Es una herramienta como un cuchillo y depende para qué lo uses. Desde hace muchos años se puede utilizar para cortar el pan o se puede clavar al enemigo. De acuerdo, es una herramienta y hay que educar. Pero yo quería preguntarte sobre el tiempo, porque el cine son 2 horas a la semana. Eso siendo un cine. Veréis que en este momento los niños en España están viendo de media 3 horas y media de televisión al día. Eso es terrible.
Entonces, no estamos pensando en que a los padres hay que educarles para decir que la televisión no es buena. Y no solamente por el cúmulo de tiempo, sino también por, vamos a decir, el ascendiente a través de la edad. Es decir, si un niño con 3 años no tiene absolutamente ningún criterio para ver nada, ¿qué está viendo? Cómo se le está formando la imagen en el cerebro, cómo se sientan esas ideas en un primer instante, y desde luego, por ejemplo, cómo se puede ir ascendiendo, y eso hay que formar a los padres. Los niños, pobrecitos niños, no tienen ni idea, se les sienta ahí como una forma de que estén quietos. Pero eso, por ejemplo, a los jóvenes se les puede ir diciendo qué es lo que pueden ir viendo a través del tiempo. Es decir, que hay, como si dijésemos, 2 parámetros, no solamente el tiempo que está delante de una pantalla, sino también el tiempo en que puede ir formándose y qué tipo de imágenes tienen que ir formándose. Estos son, vamos a decir, novedades que se van asentando y que hay que formar. Ahí está la Universidad Católica. ¿Cuántas faenas tenemos? Sí, bueno, respecto, por comentar un poco lo que ha dicho Leticia, el modelo de la televisión ha cambiado mucho. Es decir, cuando se dice, no es que los niños ven la televisión o se ve televisión, como hemos dicho antes, bueno, ver televisión no es mirar una caja, es decir, lo que importa es lo que hay, lo que me transmite dentro, ¿no? Es decir, eso es lo importante. Y ese modelo ha cambiado mucho. Es decir, volvemos al siglo XX, yo cuando era pequeño, es decir, de dibujos animados o de programación infantil, había de 5 de la tarde a 7 de la tarde, no había más, con lo cual era fácil educar, porque bueno, tú sabías que tus hijos pues veían la televisión de 5 a, como mucho, como máximo, de 5 a 7 de la tarde, no había problema. Ahora, echa la leche a la trampa, es decir, hay canales temáticos donde están echando programación infantil 24 horas al día. Con lo cual, volvemos a hablar, hay que ponerse a educar. Es más complicado, es más difícil, claro, es mucho más complicado, porque efectivamente tenemos todos esos canales que lo que hacen es que están, yo tengo conocidos en los que en su casa solo se ven dibujos animados, es decir, se acabó la televisión. Cuando antes, dile a tu padre, papá, es que quiero ver los dibujos. Sí, ya sabes lo que te iba a contestar. Ahora, no, es, niño, por favor, ¿nos dejas ver el telediario? Si su majestad el niño quiere. ¿Vale? Es decir, ¿nos dejas ver, por favor, a tus papás las noticias un poquito que nos enteren? Es decir, eso es lo que hay que evitar, obviamente. Y eso que tienen 4 o 5 años, dile con 16 que no vea la televisión. A ver qué contesta. A lo mejor te dice, sí, papá, por favor, mira la televisión, que te dejo. Luego ya, es decir, que la educación es fundamental, y como he dicho antes, pero desde un principio, precisamente, para enseñar a usar la televisión, para enseñar a usar esa programación, que es más difícil. Claro que sí, es que pues digo que pero que es como lo del YouTube, es decir, todos los adelantos tecnológicos o se cuidan bien o tienen su reverso perverso. Es decir, de alguna manera, y todo esto se podría evitar efectivamente con esa educación, pero como digo, hay que ponerse, y cuesta. Fíjate lo cómodo es, no, niño, ponte a ver la televisión y si estás callado. Yo mientras voy a la mía o a lo mío. Es decir, esa es la cuestión, que cuesta, que educar, estar pendiente, no ver la televisión, o ve esto o tal, es una labor que necesita su tiempo, hablando del tiempo, pero el tiempo del padre, no del niño, de los padres. Necesita el tiempo de los padres. Hola, sí. Bueno, primero que todo, como es el primer día que hablo, pues felicitar, que no me había dado tiempo todavía, al curso en general, porque me está gustando muchísimo, y en este caso en particular, pues al doctor Rodríguez Alcalá por el trabajo que has hecho. Y por la mínima introducción que hablamos ayer, pues efectivamente me ha gustado mucho, porque, como decía el doctor Moreno, yo lo voy a echar a mi terreno, que soy psicóloga, y además me gusta el cine. Y dentro del Colegio de Psicólogos de Madrid tenemos el grupo de Psicología y Cine, que te vamos a invitar, y todos estáis invitados a las actividades que hagamos. Y vamos, me voy a centrar ya con lo que estaba diciendo, porque la charla en general me ha gustado mucho, pero voy a ir a un punto en concreto, solamente también por la hora, ¿no? Y es elogiar no solamente todos los puntos que has comentado con Julián Marías y la relación con el cine, sino el de imaginación y el de televisión, que es uno de los temas que estoy trabajando en el último momento. Entonces, me gustaría muchísimo hacer hincapié en la importancia que Julián Marías daba a la imaginación, lo has comentado, y al mismo tiempo la ilusión. Porque la ilusión muchas veces se entiende así, ¿no? Como que vamos al cine a ver una historia de otras personas y es como que estamos
una falsa ilusión. Vamos a vivir la vida de otros y no la nuestra. Y entendiéndolo desde el punto de vista de Julián Marías, no sería así. O sea, no es ir a ver una ilusión, entre comillas, que no existe, sino por esa identificación tú aprendes de ese modelo que tú vas haciendo y está fenomenal, ¿no? Entonces, ese apartado me gusta. Y lo mismo que la imaginación en general. Y lo quería enlazar con lo que se está hablando, que a lo mejor de cara a los jóvenes, uno de los problemas que tenemos es que las imágenes, como habéis dicho, nos vienen dadas directamente. Y ya nos viene tan dado que hay menos tiempo para imaginar. Y Julián Marías también daba importancia casi más a la irrealidad, a esa vida imaginada, que si la tienes imaginada es más fácil seguir los pasos para alcanzarla, que si te quedas solamente con el presente de aquí a ahora y con lo que hay, ¿no? Entonces a lo mejor pongo en la mesa, pues yo para quien sea, que a lo mejor una forma de educar en esa imaginación que hablaba antes Jerónimo y Leticia, pues no es necesario, creo, una educación, digamos, centrada en no veas tanto la televisión. A lo mejor el esfuerzo que tenemos que hacer es darle esa alternativa a los jóvenes de imaginar. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro, eso es un esfuerzo para nosotros porque tenemos que darle a nuestra imaginación para al mismo tiempo con juegos, con lecturas, con lo que sea, para poder hacer esa proyección de vida hacia adelante. De que, como decía él, eres lo que haces, ¿no? Como lo decía, el ser y hacer más o menos acaba siendo lo mismo. Entonces depende de lo que hagamos hacer a los niños, acabarán siendo. Esa sería mi... Sí, claro. A lo mejor lo que hay que dar a los jóvenes y a lo mejor a los niños es una cámara. Es decir, haz tú la película. Es genial, la podemos aplaudir. ¿Me permites, una cosa? Si me permitís, yo leyendo a Julián Marías estos años, he descubierto que él le da mucha importancia para poder vivir esto bien, como tú lo planteas, a la idea de que desde pequeños las personas aprendan a escribir bien y a leer mucho. Porque en la medida, es que hay una falsa idea. La falsa idea es esta palabra, lo digo para tantos jóvenes que veo aquí, en esta parte, sobre todo este sector, algunos por aquí, pero este sector, hay una falsa idea de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y Julián Marías acaba diciendo siempre que la imagen particulariza, mientras que la palabra universaliza. En la medida en que tú, es al revés, justamente al revés. O sea, tú con la palabra puedes llegar a imaginarte 1000 cosas. La imaginación corre mucho más. Sin embargo, la imagen te particulariza desde ahí. Puedes hacer desde ahí otras imaginaciones, pero la imagen particulariza. Es la palabra, de hecho, la palabra se hace carne. Es decir, es la palabra la que ayuda muchísimo a una capacidad de crítica de todo. Es decir, entras en un conocimiento superior a través de la lectura y a través de la escritura que te permite tener una herramienta muy positiva para poder saber lo que ha dicho Ildefonso. Voy a ver televisión y ¿qué voy a ver? Eso a mí me gusta muchísimo porque aunque son obviedades que no las repensamos como tú nos las has dicho, ¿no? Es decir, ¿qué voy a ver? Entonces, lo voy a ver y si no, ahí no me quedo. No, es verdad, yo a veces también llego cansado a casa y el zapping que todo lo iguala, iguala todas las cadenas, como la muerte que iguala a todos los hombres, pues entonces te pones a ver qué tal y te quedas un poco y además hasta incluso te sirve para dormirte un poco, te quedas así como, es una barbaridad. Pero hemos caído a veces en eso, llegar a casa un poco, es como, antes estaba el fuego, que era como otra presencia, iba a dar la comunión a los enfermos en los pueblos que se cura, y había un anciano o otro, y ¿qué hace usted? Y dice, pues aquí con el fuego que hace mucha compañía, ¿no? Pues ahora es con la televisión que hace mucha compañía, hemos sustituido elementos tan importantes como el fuego por una televisión que, como decía Leticia muy bien, te va entrando, tú te das cuenta, pero ibas almacenando, y te puede valer para todo, hasta para pecar, Entonces, es muy importante esos instrumentos de lectura y de escritura. O sea, los niños pequeños que han aprendido a leer y a escribir, y leen, tienen una capacidad y una capacidad de crítica con todo, que todo este otro mundo pueden pararlo, pero el que no tenga esas capacidades, pues no lo va a perdonar, que haya irrumpido Ildefonso. Puedo terminar la cita que has dicho de que una imagen vale 1000 palabras, pero alguien terminó más diciendo, y una idea más que 1000 imágenes. Muy bien. Muy bien, pues vamos a... perdón.
No, pero que tarde que salga. No, perdón. Nada, simplemente añadir que creo que estamos todos en la misma idea. Mi experiencia con los jóvenes como educador es que la competencia de la televisión es grandísima, ¿vale? Has dicho una cosa que decía Julia María, que preciso, voy al cine. Yo recuerdo con mis padres algo mucho más bonito, salgo del cine. Y entonces nos contábamos la película. Y entonces había una palabra de mi padre explicando lo que habíamos visto. El niño no tiene criterio, lo estamos hablando. Ofrecer una alternativa es complicadísimo. Hay música, hay sonido, hay color, hay 3 dimensiones. Esto es una ficción muy grande. Pero qué bonito es que los padres podamos seleccionar la película, que el niño no la vea solo, nunca en la habitación, que la veamos todos juntos y que después comentemos la jugada. Hijos, hemos visto. Porque hablamos del perspectivismo, pero yo es que las películas de la guerra civil española las veo todas con una misma perspectiva. La misma perspectiva. Yo a Disney le veo con una misma perspectiva. Padres adolescentes inútiles, niñas de cintura enjuta y boquita de piñón que cantan fileritos a su alrededor, y la bruja es bajita y fea. Es decir, al final lo que hace falta es alguien que diga, cariño, ¿qué nos han querido decir? ¿Qué has visto aquí? Y que hagamos eso que era tan bello antes, que era el Cineforum. Yo creo, por lanzar 2 propuestas, desde las parroquias, creo, y desde la clase de religión, creo, deberíamos devolver el Cineforum. Y deberíamos desde las escuelas de padre, en las parroquias y en los colegios, formar a los padres en cómo debe verse la televisión con los hijos. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ildefonso, por todo lo que nos has dicho y con lo que nos has dicho nos has hecho pensar, que es lo más importante. Yo recuerdo una conferencia que leí, pero que la dio en Salamanca Julián Marías, que era sobre la filosofía actual y el ateísmo. Una conferencia preciosa, muy bonita, donde él planteaba los verdaderos problemas, ¿no?, de nuestro tiempo. Es cierto que han cambiado muchas cosas de cuando él da esta conferencia a las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Pero es cierto que tenemos que volver a descubrir lo que de alguna manera has dicho tú, y que en esta sesión de este curso estamos viendo, ¿no?, cómo Julián Marías, siguiendo a Ortega, él nos está diciendo permanentemente que el hombre elige durante toda su vida, y que el problema para nosotros es el preguntarnos qué es lo que elige y qué es lo que puede elegir. Este es el gran tema que tenemos nosotros, ¿no? Porque no elige lo que soy, sino lo que voy a ser. Y entonces, como eso es lo que elige, yo tengo que ir a ver qué es lo que estoy proponiendo. Aquí habéis dicho algo, es decir, las clases de religión. Bueno, vamos a ver una cosa. Es decir, yo quiero, y conste que yo defiendo, por supuesto, la presencia, naturalmente, de la religión en la vida social y tal. Pero tal como vamos, pues no sé la presencia, y después que no llegamos. Hay que ser realista. En un instituto, yo no sé ahora mismo aquí, yo no sé cómo está Cantabria, pero no cómo está Valencia, nuestras ciudades de Valencia, donde tenemos 3 millones y pico de personas viviendo interno con nosotros, y hay institutos de 2.000 alumnos donde hay 12 muchachos que están apuntados a las clases de religión. Esto es, sobre todo en secundaria y bachillerato. Es decir, que la cosa es seria, ¿no? Por tanto, es decir, yo creo que hay una cuestión que es importante, que nos tiene que preocupar, porque en el fondo es lo que le preocupó. Todo el pensamiento de Marías está por ahí, ¿no? Y es que en esta conferencia él viene a decir que Dios no es ningún estorbo. No es ningún estorbo. Es más, para una concepción de la realidad, es decir, así como hay algunos que en un tiempo determinado decían que si hay Dios, las cosas no pueden ser como creemos o queremos nosotros que sean. Si hay Dios, por eso hay que hoy ya no se niega. El problema es que no es el problema que no se niega, sino es que se prescinde. Es alguien que se le reduce a la vida interior, a la sacristía, que llamo yo muchas veces, ¿no?
Es un Dios que está muy bien para estar en las sacristías, pero no para estar en la vida. Esta es la gran defensa que tenemos que nosotros vivir. Y no solamente, a mí me parece, como en estas cuestiones, porque es que aquí presenta una serie de ideales. Cuando has dicho ahí, ¿por qué interesa tanto el cine a Julián Marías? ¿Por qué le interesaba? Y ha señalado ahí una serie de cosas, ¿no? Es decir, entonces a mí me parece que el planteamiento de si hubiera Dios, hoy se dice, ¿no? Si es que hubiese, pero hay que eliminarlo, o hay que olvidarlo. Es decir, pues no, nosotros tenemos que decir que el cuadro de la existencia se descompone precisamente cuando no se presenta una parte importante de la realidad, que es Dios mismo. Esto es lo que defendió, vamos, a capa y espada Julián Marías. Y esto es lo que a mí me parece que es importante, porque fijaos, quién voy a ser depende del cuadro de la realidad que yo presente. Habéis señalado los debates que tenemos en las televisiones, las propuestas, los programas, los modelos que presentan, los mensajes, todo el tema ahora mismo del Twitter y todas estas cosas de ahí, ¿no? Puede ser bueno si seamos capaces también nosotros de meter, es decir, porque eliminarlo no lo podemos eliminar. Ahora, tenemos que hacer una propuesta tan bella y tan positiva de quién voy y puedo ser, que lo otro se olvide. Esta es la gran tarea que tenemos los cristianos en estos momentos, ¿eh? Y todos los hombres que quieran pensar en los demás, todos los hombres, no solamente los cristianos, todos los hombres de buena voluntad que deseen lo mejor para los demás, tenemos que acometer esa tarea en esta sociedad. ¿Quién puedo llegar a ser? ¿Qué propongo? Bien, muchísimas gracias por tener profesores así tan excepcionales que nos hacen seguir pensando en nuestra universidad. Hoy es un hombre joven que tiene muchísimo futuro, por supuesto, por delante. Gracias, descansamos ahora media hora, ¿no? 12:30. 12:30, y volvemos a hablar de aquí. Gracias.